Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Jordan Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas, Ideas y Vidas. Hoy es una semana bien especial porque ya no estamos en Domo, nuestra casita, estamos acá en Cuenca, nos vinimos para Cuenca, estamos en el Museo del Sombrero de Paja Toquilla aquí en Cuenquita y estoy full emocionado porque tenemos nuestro primer invitado fuera de Quito y es nuestro primer podcast fuera de Quito. Estamos acá en Cuenca con el señor Juan Pablo Hurtado, vocalista de Vasca. ¿Cómo estás, ñaño? Jordan, un gustazo, pues, y bienvenido a Cuenca, pues, que esperemos que te pases estos días tremendo, conociendo la ciudad y todo eso. No, gracias por la invitación y estar en el programa. Gracias, hermano. Qué bacán que te hayas caído o que yo haya caído y tú hayas podido caer a lo que yo caía. Entonces, justo perfecto, hermano. Qué bacán. Como les decía, es vocalista de una de las bandas más grandes de metal de acá. Creo que yo diría que es la más cotizada, en realidad la más popular. Yo crecí escuchando Vasca y para mí es un honor en realidad estar conversando contigo, loco, qué bacán conocerte. Y nada, pues estábamos justo hablando un poco de cómo te estaba yendo en la cuarentena y todo esto de los estudios que se han cerrado y toda la nota. Creo que es medio triste sabiendo como que Cuenca es como un... ¿Qué será? Es como un ícono del rock también, como una ciudad así bien... Sí, yo me acuerdo que siendo chamo me decían como donde más rockeros hay es en Cuenca. ¿Tú también crees eso? ¿Así crees como que Cuenca sea como un foco creo que rockero? Crecimos en un ambiente, por ejemplo, en los años 90, justamente fue creo que donde que fue el boom, ¿no? De esto Sí. del rock, donde que todos ya quizás pudimos tener un cassette, una cinta, un CD o algo de rock, ¿no? Porque era muy difícil tener un programa. Nosotros Claro. bien encerrados, digamos, vivimos en una burbuja en Cuenca, mientras que en la capital o en otras ciudades pues tienes acceso quizás un poquito más a la música que está en boga, digamos Claro. así. Mientras que nosotros nos toca ver lo que está relegado, rezagado a los 10 años atrás. Ah, o sea, sí había una diferencia entre lo que llegaba a Quito y lo que llegaba a Cuenca. Totalmente. Claro que nosotros un tiempo tuvimos una suerte de que los parientes de los amigos cercanos pues iban a España, iban a Estados Unidos y mandaban los discos. Ajá. Eran amigos, que te digo, que nos llevaban unos 10 años, entonces estaban justamente en la onda del nacimiento del thrash metal o del apogeo del heavy. Ajá. Se mandaban esos discos, pues, y acá llegaba un disco y se repartía para todos los panas. Entonces, Claro, ese todo un disco ritual para oír. Exacto, entonces era lo más bacán porque no había la facilidad de conseguir las cosas. Entonces, la música llegaba de todos lados, escuchábamos desde glam, desde thrash, desde heavy. Ajá. Después fuimos conociendo a los más viejos, pues digamos a los Motorhead o a los Iron Maiden o Judas Priest o Black Sabbath. Se iban yendo para atrás. Claro, exacto. Así, y estos manes que escuchaban así, entonces era muy difícil conseguir una revista de rock o alguna cosa, ¿no? Entonces era bien complicado, entonces de solitos, como con los amigos, cruzándonos cassettes, cintas, incluso... cintas que no tenían nombre, entonces teníamos que adivinar qué banda era o te gustaba la música, pero no sabías de qué grupo era, entonces cosas como esas, ¿no? Y así descubriste alguna banda, así desde que escuchaste y dijiste como, ¿qué también será? Yo recuerdo que me encantaba tener un cassette así mismo sin nombre y por ahí escuchaba, me encantaban esos temas. Y ya después de un tiempo pues empecé ya digamos, a comparar, ¿no? Esto ha sido esto, o sea, ya me llegaba, por ejemplo, King Diamond, así, ponte esas bandas así, o Merciful Fate, que nos gustaba mucho, ya ibas cachando de quién era, de dónde es esta banda, pucha, todos piensas que viene quizás de Estados Unidos o de Inglaterra, pero no, pues hay bandas de Alemania, hay bandas de Holanda, hay bandas de Suecia, de todos lados, entonces se van consiguiendo música así. Entonces ha sido muy divertido todo ese proceso, digamos, desde niños, ¿no? O sea, y le da full más valor a la música, como que yo cacho full que esto que se ha perdido esto de el ritual, justo como de tener una cosa y decir como hijo de madre, nadie tiene esto, o hagamos una reunión para escuchar, ñaños. Eso era lo más bacano, o sea, alguien llegaba con una cinta, ponías y escuchabas de principio a fin, lado A, lado B, y hay alguna canción que te gustaba, igual tenías que escuchar toda la cinta hasta que llegue esa canción, ¿no? Bueno, o un acetato, cosas así. Me acuerdo que llegaban acetatos desde Venezuela o desde, como digo, desde España. Ya cuando aquí en Ecuador también se empezaron a producir copias, digamos así, de discos, pues ahí tuvimos la chance de escuchar quizás a Metallica o a los o discos de más era de la música popular, digamos así, de rock, ¿no? A los Kiss, a Motley Crue. ¿A vos te gusta full
Kiss, ¿no? Yo crecí con Kiss. Y yo crecí con Kiss también, loco. Yo viendo entrevistas tuyas que justo decías como, siempre nombras primero a Kiss. Yo soy así, loco. También hicimos, fue como, claro, como Superman para todos. Qué bestia, ¿no? Era una cosa que te llegaba de energía. Sí. A pesar de que les escuché en una época más popular de lo normal que ellas eran, porque estaban en la tele, digamos. Totalmente. Así. Entonces, pero ya después escuchando sus primeros discos, te das cuenta de la crudeza de ese rock, de esos inicios. De cómo llegan a sonar así. También para llegar a eso, ¿no? Entonces, muy, muy divertido. Y toda esa esencia que hay detrás también, esa parte oculta de los Kiss, ¿no? Entonces, o sea, la parte visual también, como esto, a mí lo que me gusta bastante, y justo eso iba como... que también como tener estos cassettes y no tener acceso a una parte visual, justo no sabías el nombre de la banda, es como que deja mucho a tu imaginario, claro. ¿No? Y cómo era con Kiss de una, por ejemplo, tú sabías que era Kiss por ver, así como digo, tuve la suerte así de tener los acetatos de los viejos amigos, me iba a la casa de un pana y el hermano ha tenido los discos, incluso ni escuchaba los discos porque eran fans o de Luis Miguel o de cualquier otra cosa, pero pucha, tenías el disco ahí, wow, escuchemos, wow, pucha, y a veces... Te regalo, o sea, yo no escucho. Pucha, venga con un disco. Tengo un sobrino, con el que crecimos mucho también, escuchando a los Kiss, a Metallica, o me acuerdo de esas bandas, a Twisted Sister, a Wasp, esas bandas de esa época, ¿no? Que recién comenzaban, digamos que eran las más populares. Claro. Con eso crecimos y era, como digo, esa parte de que... Entre glam y trash, ¿no? Así entre como el glam, el trash o el hard rock, digamos así, para no decirle tan glam así, porque... Sí. Porque realmente escuchar un disco de Cinderella, yo que sé, o de Skid Row, Poison, ya. Ya. Bestial, ¿no? La música que bestia, unas baladas increíbles, veías las portadas, después así mismo cuando conseguías... ¿Y quiénes son estos manes vestidos de mujeres? O sea, ¿qué pasa? O sea, claro, y a mí me gusta esto, y estos manes son así, chuta, y entonces el glam o el hard rock quedaba más abajo. Entonces, qué loco. O sea, sí te afectaba verles visualmente. Claro, totalmente, porque por ejemplo, a Jane Simmons tú le ves, o sea, todo demoníaco quizás, así, ¿no? Una figura. Y la música, en cambio... Es diferente, claro, pero ya tuvimos después la suerte de escuchar quizás a Venom y saber cómo eran los Venom, o sea, y esa música fue la que nos inspiró a batallar, digamos, porque nosotros crecimos muy en una onda súper, como digamos así, tal vez sometida, no sé, o sea, y no había muchas opciones también, ¿no? Entonces, éramos de la plebe, como se dice, ¿no? Entonces... O sea, claro, eran los que iban a romper como ese murito. Exacto. Entonces, ya cuando vino, por ejemplo, Metallica o Slayer o King Diamond, justamente, o Possessed, no sé, tantas bandas, Celtic Frost, me acuerdo en esa época, ¿no? Ese black metal de inicios, de los orígenes. Entonces, era como que, wow, o sea, ya era lo tuyo, ya. O sea, el glam o el hard rock está muy bacán, pero esas pintas, esas fachas, era muy de circo, quizás. Sí, no, o sea, era muy lo popular, el pop de ese. Claro que esa música es riquísima, o sea, es lo esencial, digamos, así es la base para construir todo lo que vino después. Totalmente. ¿No? Entonces, ya como digo, teniendo la chance de conseguir discos, pues ahí se fue armando ya esa identidad, o sea, quiero ser rockero, o sea, rockero, y esta música queda de fuera, esto otro de acá también de fuera, yo quiero rock pesado. Claro. Entonces, ahí es donde que se empieza mucho más a investigar, a buscar con los amigos y a indagar más música. Sí, no, qué loco es el mundo del metal y del rock es focazo porque uno va metiéndose más deep, así más al fondo y cada vez más pesado. Todavía me acuerdo en mi época que empecé a escuchar. Yo ya iba como que dejando de escuchar justo hard rock y metiéndome mucho más al death, mucho más al black, mucho más como esas cosas que te dan un poco de miedo. ¿A ti en algún punto te dio miedo escuchar metal? O sea, créeme, en nuestro mundo la música en inglés es complicada, pues porque no somos gringos, ¿no? Entonces, no entiendes, solo ves las texturas. Entonces, por ejemplo, en la época de Vasca, por ejemplo, empezábamos a escuchar a Los Ángeles del Infierno, a Barón Rojo, música en español, ¿no? Entonces ya era mucho más bacana. Y Ángeles del Infierno un poco hablaba justamente de esa parte medio oscura o nombraba a Satanás por ahí, o esa parte, ¿no? Medio que involucra al ser humano en cierta forma, porque todos tenemos un sentimiento, un pensamiento, digamos así, o esa atracción del mal y el bien con el diablo y tal vez por el lado un ángel, no sé, ¿no? Entonces, todo eso ya pues te va dando esa
justamente esa forma de pensar o de buscar qué están diciendo estos manes o qué metáfora están usando para decir ver esto, el simbolismo ¿no? dentro Exacto, entonces tratar de buscar la letra. Entonces a la música en inglés tocaba ir al diccionario, pues, o sea, ¿qué está diciendo Ozzy Osbourne? ¿Qué está diciendo Black Sabbath? O sea, wow, entonces, pucha, era mucho más bacán que el glam, que era un poco más romántico y hablaba, pucha, de una situación un poco distinta, ¿no? Entonces, King Diamond justamente era una banda, pucha, que nos fascinaba a todos, o Mercyful Fate también. Y no se diga Metallica o Slayer o después Megadeth. Entonces... O sea, a ti te empezó a llamar la atención estas temáticas mucho más entre reales y estos simbolismos entre el bien y el mal. Sí, o sea, como que empezó ponte Raymond o Dio también tenían sus discos, pucha, hablaban de magia, hablaban de magia oscura, de tantas cosas. Claro, entonces, esa era la parte bacana, ¿no? Pero todavía sutil del heavy metal, digamos. Sí. Así. Nosotros queríamos más fuerza. Por ahí, era, como digo, Slayer quizás ya se despegaba un poco más, era más energética, más violenta. Y como chicos que estábamos creciendo, digamos así, pues fue totalmente inspirador para Vázquez escuchar el thrash ya. Claro, le reventó la cabeza. Porque éramos refans, por ejemplo, nos reuníamos en algún lado, y sacábamos una guitarra y no puedes tocar Slayer, o sea, y lo que nos encantaba era el rock latino. Entonces interpretábamos a Ilegales, a Soda Stereo, a Los Caifanes, Café Tacuba, a tantas bandas, a Sui Generis, Charly García, Enanos Verdes, Miguel Mateo. Siempre se fueron por el español. Esos eran nuestros héroes. Lógicamente por el español. Obvio, eso era lo que... digamos, nosotros también queríamos decir, ¿no? Porque prácticamente ya no necesitabas del diccionario, lo entendías clarísimo, no era metal, pero era lo que sentíamos nosotros como chicos de la calle, quizás así jóvenes que ya estábamos lejos de las faldas de nuestros padres, digamos así, estábamos ya justamente buscando opciones que hacer, ¿no? O topándote en la calle a la noche, y al típico, mi hijo, vendrás pronto, no tomarás, y todo eso, entonces, cosas como esas, ¿no? El cuidado de los padres. Y ahí es donde los amigos, o te rebelabas, pues ya. Rebeldía, claro, exacto. Exacto, entonces, como digo, la música en español y sobre todo el rock latino, porque metal, así no había mucho. Claro. Quizás había Hermética de Argentina, quizás tenías a Luzbel en México, más era la música de España, como digo, Ángeles del Infierno, Bus, pero ya era, pero como digo, para la reunión, para toparse, y cuando te tomabas un traguito, digamos, nosotros no teníamos a José José o a X-Man, teníamos a los Caifanes, teníamos a los Ilegales, entonces esa música era la que también, en cierta forma, hablaba casi lo mismo que decían en metal, ¿no? El mismo sentimiento, digamos así, pero traducido obviamente a rock latino. Claro. ¿Y tú cómo viste justo esto de que empieza a llegar mucha música, o sea, empieza a llegar esta música y empiezan a generarse bandas de metal y bandas de rock? Creo que tal vez justamente por eso empieza como a llamarse, a focalizarse que aquí hay una ciudad o una comunidad rockera bastante fuerte, ¿no? Porque no solo estaban escuchando, sino que también iban creando mientras... o sea, a mí sí se me hacen unos pilares súper importantes de Cuenca Vasca, primerito, Sobrepeso y Bajo Sueños. Creo que son como esos pilares metaleros y como que rockeros a la vez que también como que agrupan un montón a la gente y como que despertaron una identidad dentro de Cuenca, ¿no? Como en el rock. Sí, sobre todo porque crecimos nosotros no íbamos a conciertos de rock, nosotros íbamos a los conciertos, a la kermés de algún colegio. Así, o sea, íbamos todos con la facha metalera, pero íbamos a escuchar a veces a una banda que tocaba quizás Pink Floyd, o una banda que tocaba quizás una canción de Poison, una canción de Skid Row, pero nunca nadie interpretaba Metallica, por decir así, ¿no? O algo más fuerte, ¿no? Entonces, nadie, todos eran grupos así, digamos, de rock clásico, tal vez, no sé, pues, estos temas de bandas clásicas de esa época, ¿no? Foreigners, no sé. Más popular también YouTube, dentro del... Claro, y alguna vez me acuerdo que con los amigos tocamos en una fiesta así, YouTube, Bryan Adams, INXS, me acuerdo así, por estar con para tocar algo más fresco, ¿no? Pero metal jamás, ¿no? Entonces, lo chévere de Cuenca es que en la familia quizás hay alguien que toca la guitarra, hay alguien que canta,
Casi siempre son, ponte en las reuniones de nuestras familias, siempre alguien sacaba la guitarra y tocaba, ¿no? Entonces todos nos poníamos a cantar, a eso. Y me acuerdo de mis hermanos, mi hermano mayor pues es el que tenía ese espíritu, digamos así, ¿no? Le gustaba mucho la guitarra, la fiesta, obviamente, de tomarse un traguito entre la familia y cantar todos esos temas de hace años, de antaño, ¿no? Y música nacional, música popular de acá, entonces... Eso te despertaba mucho, o sea, qué chévere, o sea, que yo también quiero estar ahí, yo también quiero ser el que coge la guitarra y cante, Claro. y todo eso. Entonces, en todas nuestras familias, digamos, hay eso. Y de poco a poco el hermano menor o el hijo, pues, cogió una guitarra y empezó a tocar, ¿no? Claro, tú te dejaste influenciar bastante por tus ñaños, ¿no? Porque tú te criaste con tus ñaños. Pero, por ejemplo, tome la cuenta de Paulo, que no está acá. Paulo cogió su guitarra y era interpretar las canciones que escuchaban sus papás, ¿no? A Mercedes Sosa. Increíble, claro. A todas esas bandas, digamos, o esos cantautores revolucionarios de la época de los 70s o 80s, claro. ¿no? Entonces, todo ese espíritu... Va sembrando. Entonces, justamente va gestando la música que queremos decir, ¿no? Y todo comienza en la guitarra de madera. Y es como una trova, digamos así, o algo súper bohemio. Wow. Y ahora hazle rock a eso, hazle metal. Entonces, bueno, tengo esta canción y vamos allá a los equipos, a la guitarra eléctrica. Entonces, hacer sonar una canción así a metal... Así es como nació Hijos de, o Milicia, o Culpables. Nacieron desde la guitarra de palo, Nacieron ¿no? desde una guitarra de madera. Entonces, esa era la parte chévere, ¿no? Qué arrecho. Y así tantas bandas también acá se fueron gestando así. Entonces, ya no queríamos escuchar hard rock, ya queríamos escuchar rock pesado, ¿no? Y como digo, ya incluso... Héroes del Silencio fue una banda que también en sus inicios marcó mucho acá. Es una banda muy querida de Cuenca. Entonces muchas bandas justamente ya empezaron a dejar el cover en inglés. Y empezaron a hacer covers en español, entonces era Héroes del Silencio todo el tiempo. Por acá nosotros mismos teníamos nuestros temas de Metallica o de Slayer covereando y tocábamos Héroes del Silencio también. Y era un boom porque la gente pues se identificaba mucho más con el tema del idioma. Y fue un boom para nosotros también. Entonces teníamos 3, 4 temas de Héroes del Silencio dentro de nuestro repertorio, ¿no? Entonces eso también nos ayudó mucho a crear nuestra propia música. Ahí vieron la necesidad de crear lo suyo. Totalmente, de expresarnos, de decir lo que sentíamos, ¿no? Y en ese momento de colegio, pues era luchar porque salíamos a las calles acompañando a la universidad, digamos, cuando estábamos en el colegio, a tirar las piedras, a hacer la huelga, ¿no? Entonces llegábamos desde cierto lugar hasta el centro de la ciudad y ahí nos esperaban los policías, el tucutú, todo, entonces... Claro. Obviamente, como adolescentes botábamos la piedra y corre porque ya caían las bombas y todo eso. O sea, no había más, o sea, a dónde ir, ¿no? No había más a quién reclamar porque no estaba la autoridad, digamos, directa aquí, ¿no? Mientras que en Quito, por ejemplo, la cosa era más fuerte. Entonces, nosotros vivimos una cierta rebeldía muy pasiva, quizás así muy tranquila, que el rockero que anda por las calles, sí, éramos satanizados, éramos mal vistos como drogadictos, como pandilleros, pero quizás la represión así, era pero menos frescos, que o sea, no pasaba nada, o sea, Ajá. éramos quizás muy valientes, digamos, en ese sentido, o sea, no teníamos mucho miedo, ¿no? De andar así con la facha de rockero, utilizar una camiseta negra, cosas así, entonces era mucho más tranquilo, mientras que en otras ciudades sí se escucha la represión, ¿no? Que quizás les agarraron, les cortaron el cabello, quemaron sus discos o cerraron los conciertos. Acá muy difícil haber conciertos de rock, ¿no? Los conciertos justamente eran de pronto en la parte trasera de un estacionamiento o del patio de alguna casa de algún amigo que así mismo puso un toldo, unos equipos y invitó unas bandas de amigas. Necesidad. Exacto. Mucho más complicado obviamente en Cuenca que en otras ciudades, ¿no? Pero sí se fueron gestando justamente como tú dices, ¿no? Quizás sobrepeso, quizás bajos sueños. Había muchas bandas más que se me van de la mente. Había Lignum Crucis, había Ciudad Santa, estábamos nosotros los Vasca. Y estaba despegando un montón de bandas. Pero no había una disquera. Claro. No había productores, no había quien entregar quizás ese demo y decir, mira lo que tengo, ¿no? O sea, claro, para Ecuador ha sido difícil, no se llega para Cuenca todavía, ¿no? O sea, si quizás estábamos en la capital, hubiésemos podido acceder a un estudio. Eso, justo, cuéntame un poco, ¿no? cómo ustedes percibían a la capital, cómo ustedes, cuencanos, veían a Quito, porque sí hay una visión de como súper, ¿qué será? Es como casi nosotros en Quito vemos tal vez irnos a Colombia. Exacto. O sea, creo que existe como
¿Qué sería? No sé, como este rango en cuestión de industria, tal vez. Cuando ya empezamos a hacer música propia, Ajá. justamente ya veíamos, o sea, ya está la música, o sea, ¿cómo plasmamos esto? O sea, Sí. ¿en dónde lo hacemos? Acá había un estudio... Fueron un estudio de chicha, ¿no? Claro, pero había un estudio mucho más, digamos, quizás a la época ya, porque Ya. era de se me va un poco el nombre. Ya había sido rockerito también el señor y tenía sus equipos y estaba grabando a las bandas locales. Ujú. Por ejemplo, a Sobrepeso, les Ah, había ya. grabado, entonces había obtenido un sonido mejor ya. Mientras que nosotros no teníamos los recursos, no teníamos un peso, entonces, ¿dónde grabamos? O sea, y ahora, vamos, preguntemos acá, está carísimo, no tenemos nada, o sea, y dependíamos únicamente de nosotros. Entonces, para grabar el Hijos de, tuvimos, el guitarrista, pues le hace un préstamo a la mamá, mami, préstame plata y terminamos de grabar esto, vendemos y te devolvemos. ¿Cuántos años tenían ahí? Tendríamos quizás unos 18, 19 años, ya rondando los 20 ya. Ya tarde todavía, incluso porque teníamos música ya que habíamos compuesto hace Desde 3, 4 años atrás, entonces, claro. pero no podíamos sacar porque no había cómo grabarla. Entonces, Esto es 97, por ahí. menos, o sea, comenzamos a hacer música en el 93, date cuenta, en el 96 terminamos casi grabando nuestro disco y sale en el 97. Ah, Como claro. un demo incluso, ni Ajá. siquiera como un disco profesional, porque el sonido que tenía, pues, a lo mucho sonaba un demo, ¿no? Pero ese cassette nos llevó Pero las que eran a las abrir canciones. puertas. Justo lo que tú dijiste, esto me llamó full la atención de que nacieron desde una guitarra de palo pensándose como esto de trova, ¿no? Como esta trova, protesta. Exactamente. Y creo que es un concepto súper bacán dentro del songwriting, de esto de escribir canciones, que si una canción suena con guitarra de palo y con voz, es una buena canción. Sí. Sin ponerle mucho encima. A Y veces- justamente tal vez eso fue lo que hizo A que veces decimos conecten. que no hay fórmulas para la Claro, música, no. ¿no? O sea, no, yo cojo mi guitarra. Mucha gente ahora está acostumbrada, coge su guitarra eléctrica, y va a su estudio, a su computadora y ya tienes todo el tema ahí compuesto, ¿no? Entonces tienes la batería, todo secuencias, lo grabas tú mismo bajo, y tienes ya la maqueta quizás. Y chicos, toquen así. Entonces es otra cosa, ¿no? Otra, Mientras que ¿verdad? crear desde una guitarra, desde la voz, pues vas ya, cada uno va incluyendo sus partes, ¿no? Entonces Sí, el baterista sí, pues ya ajá. pone su sentimiento, digamos, el bajista igual, el otro guitarrista igual, y la voz también ya poco a poco pues va, digamos, dándole el toque que queremos hacer al tema, ¿no? Que era rock pesado. Claro. Y lo más complejo de nosotros fue justamente esto que comentabas, pues de llegar a un estudio que no prestaba las condiciones para grabar Claro. metal. Entonces llegamos, Y bueno, sí, yo hacerle tengo el sonar. estudio, tengo una consolita, tengo aquí para grabar no tenía para grabar baterías en vivo. O sea, el señor grababa el típico instrumentos eléctricos o quizás una zampoña o cualquier cosa simplemente en la cámara así para otros instrumentos, digamos. Claro, ya. claro. Y fue complejo entonces. Nosotros también ahí no tuvimos la chance de escoger, grabemos en este amplificador o en este otro. No teníamos un productor, claro, digamos así. claro, musical. ni fregando. Ahí está amplificador. Ya vemos, o sea, grábale y veamos qué sale. Wow, Y, claro. y así se fue dando, ¿no? Y era en cinta magnetofónica también la grabación, entonces era complicado. Tenías que grabar medio bien para no estar repitiendo varias veces porque ya come la cinta. Claro. se va atrofiando, digamos, el sonido, Ajá. digamos así. Entonces fue muy divertida esa época, muy chévere, de aprendizaje también. Pero ustedes se proyectaban a Quito, o sea, tenían ya en esa época, ustedes tenían una proyección de queremos que esta nota funcione si es que nos vamos a Quito. O sea, mira, nosotros un año antes tuvimos la suerte de ir a Quito. Ya. Porque asimismo con un amigo, pues hacemos el contacto con el sótano. El sótano, vaya, ¿cómo se llamaba esto? Pues, sótano Rec, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de José Luis Terán, un viejo amigo también. Ya. Entonces tenía este local, el sótano, que era un galpón para capacidad de unas 800, casi 1000 personas. Oh, wow. Y un escenario pequeñito, pues, donde que nos invitan y nosotros llegamos, pues, a tocar, bueno. Sin disco todavía, o sea, sin todavía disco, no tenían sin el disco. O sea, cassette. vamos a hacernos conocidos en la capital. Conseguimos unas 2 presentaciones allá. Ah, qué bien. Y bueno, llegar a la capital era una locura porque allá ya era una ciudad, digamos de primer mundo para nosotros, ¿no? Ajá, Donde una que, metrópolis. donde que ya, haz de cuenta, claro, el death metal que en esa época estaba en un boom, que en Cuenca todavía estábamos
Quizás conociendo un poco Cachando. a Obituary, a Morbid Angel, Claro, no sé, a claro, tantas, ajá. a Dead, a esas bandas o Cannibal Corpse, yo qué sé. Entonces recién estábamos escuchando, allá ya estaban interpretando, allá ya estaban haciendo, Componiendo, componiendo música asimilándole. así, o sea, es otro nivel, nos llevaban años de Qué diferencia. loco, ¿no? Entonces, Qué loco. llegamos a tocar vaya, dentro de bandas, acompañado de bandas totalmente de black y de death metal. Ustedes eran la banda liviana. Claro, nosotros éramos vasca y y la banda cabeza de cartera era Incarnatus. O sea, Claro. imagínate, o sea, y bueno, ¿qué tocamos? O sea, teníamos Eres del Silencio, teníamos hasta, me acuerdo que tocábamos algo de Nirvana, pero cambiamos el repertorio, o sea, tocamos todas las de Metallica, tocamos Las más todas las de pesadas. Slayer, las de Megadeth, teníamos unos covers de Motorhead, entonces démosle. Y teníamos nuestros temas también, teníamos el Hijos de, teníamos el Milicia. Ya tenían algunos, El ya. Ándate, sí, Ajá. sí, sí. Entonces tocábamos los 2, 3 temas de estas bandas y metíamos el nuestro. 2, 3 temas más de esta banda y metíamos los nuestros. Bien. Entonces, mientras había un mosh con Metallica, tocábamos la nuestra y seguía el mosh. Entonces, era impresionante. La gente dijo, wow, o sea, más que todo la interpretación de nosotros en vivo era buena. Claro. Era buena, ¿no? Ujú. Entonces, la gente dijo, ¿estos manes de dónde son? No sabían que éramos cuencanos. Claro. ¿Dónde son estos manes? O sea, son colombianos, justamente, son argentinos. Ajá. Yo cuando me bajo y todo eso, qué bacán, dice así, oye, ¿de dónde son? ¿De dónde son? Queremos llevarles a Ibarra, queremos llevarles a Ambato, pucha, su música está bacana. Y esto creo que Qué a pesar loco. de que tocábamos covers, o sea, Ajá, los ajá. covers resultaron súper bien. Que fue una locura porque tú sabes, escuchar death metal, sí, muy bacán, pero la gente era muy pasiva, o sea, muy pasiva. ¿Vos estaba crees que muy el bacán. contraste con el death metal, con lo que estaba pasando en Quito, fue lo que un poco impactó también? Sí, 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 porque quizás la gente, en este caso el público, o sea, los músicos, sí, estaban buscando nuevas opciones, pero la gente en sí, el público, estaba buscando algo más, quizás popular o más conocido con qué divertirse. ¿Con qué ¿no? identificarse también? Llegar a tocar Metallica, esta canción, entonces era el mosh y era todo eso, entonces fue un boom, ¿no? Y quizás como llegamos como nuevos, desconocidos, y quizás la facha, las melenas largas, todo eso. Entonces, Y tocando bien, sonando bien. Y sonando bien, Ajá. entonces ese creo que fue lo impacto. que pegó, entonces nos llaman nuevamente, entonces Vasca tiene que venir de nuevo. Y Qué empezamos a abrir a bandas incluso en esa época abrimos a Ángel Negro, que era una banda de death metal Ya. colombiano. Entonces fuimos la banda de apertura de ellos en Quito, en Cuenca. Bueno, en Guayaquil no lo hicimos, pero fuimos esa banda acompañante Qué bacán. del tour, ¿no? Entonces fue algo chévere. Y después vino otras bandas, creo que Necrofobia, no me acuerdo, y Masacre también. Entonces, entonces fue una locura para nosotros. Increíble. Obviamente nosotros no buscábamos hacer ni death metal ni nada de eso. Queríamos hacer obviamente nuestra música, que tenía un toque heavy, un toque trash, entonces las cosas fueron resultando, Claro. más que por la música, por lo que decíamos, y Claro. cómo lo decíamos. Cómo se entendía, ya la gente también se identificaba con el mensaje que estaban dando. Exactamente. Pero y ustedes, por ejemplo, ya metiéndonos de este lado como de que llegan a Quito y la parten de una, porque en la primera ya les vuelven a llamar y todo, y existe este impacto con la gente y este contraste con la escena que estaba sucediendo en Quito. Pero seguramente si hubo todo este lado, yo siempre en este podcast lo he hablado, que la crítica rockera es la crítica más pesada que puedes tener, la crítica metalera incluso, Sí, sí, es sí. focasa. A mí me pasaba también con mi banda que para nosotros ahorita, en la escena que hay ahorita, somos una banda pesada, pero antes, justo cuando nosotros estábamos metiéndonos más con las bandas de metal, éramos la banda liviana, la banda así con Claro. suavita, cacha. Entonces Claro. sí nos hacía como, tenemos que tocar un poco más pesado, entonces nos daba como un poco de este miedo a cómo la gente nos percibía, cómo el público nos percibía como ser la banda suave del cartel. Entonces, ustedes no tuvieron un conflicto con esa crítica rockera, recibieron esa crítica metalera también ustedes. Como anécdota te cuento, para que ese concierto, el primer concierto en Quito, pues nos acompañó la jorga, digamos, de los Vasca, ¿no? Unos amigos que teníamos. Ay, tenían su pat. No teníamos nuestros panas, entonces llegamos muy fashions, digamos así, ¿no? Con unas bandanas, así, unos amigos muy, muy frescos, así, ¿no? Vos ves el metalero en Quito, es camisa negra, botas sucias y todo eso, ¿no? Entonces, como digo, nosotros acá en Cuenca la pasamos bien, digamos así, como rockeros. O sea, no es que, pucha, vivimos en las calles y solo bebiendo y cosas así. No hay ese contraste, incluso si tomas en la noche,
llegas a la madrugada a tu casa, te recibe tu mamá, te descansas, te bañas, al siguiente día estás bien, ¿no? Mientras que en la capital las cosas son difíciles y no se diga para un rockero, ¿no? Entonces, Sí. si llegas de algún lado, pues te quedas a dormir en la calle con tus panas y ya es otro tipo de vivencia. Sí, sí, sí. Entonces, es mucho más complejo. Entonces, nosotros llegamos así y ya cuando estamos yendo al camerino, mucha gente nos rodeó y nos dijo, pucha, que vienen acá hechos los aniñados, que no sé qué hechos los guapos. Nosotros nos quedamos así ¿En serio? medio mal, claro. Pero por suerte nos encuentra otro grupo de gente también. Bueno, ya fuimos así medio huyendo, digamos así. Ya llegamos al estudio y en ese mismo instante fue, hola chicos, soy Dibarra, quiero que toquen aquí, ¿cuándo pueden? 2 semanas ya armamos el concierto. Y Guayaquil y Loja y todo eso. Y yo me O sea, recibieron las dos corrientes, o sea, Exacto. el rechazo y el... Exacto, entonces Qué por parte loco. de los productores, digamos así, entonces querían a la banda ver en otros lados y tuvimos la suerte de hacer buenos amigos. José Luis Terán fue una persona que confió también en la banda, como digo, a pesar de que no éramos una banda de la época en género, digamos Claro. así, quizás o death o Claro, thrash, ajá. ¿no? No iban con la corriente. Exacto, entonces nos dio la suerte de, como digo, de abrir a otras bandas. Estuvimos como 2 o 3 veces en el sótano. Incluso él nos da la chance a formar parte del Ecuador Subterráneo. Ya. Era un disco que, imagínate, estaba Total Dead, estaba Ente, estaba Chancro Duro, y Qué bestia, estaba claro. Mortal Decision. Bandas totalmente De callejón. extremas, digamos, sí, Ajá. y extremas. Y nosotros veníamos con un heavy así súper protesta y todo eso, pero Ajá. ya cuando grabamos el cassette, porque ya teníamos el cassette, pues la música no decía lo que nosotros hacíamos en vivo. Porque no pudimos plasmar ese sonido, esa Obviamente. potencia, esa fuerza. Qué loco. Entonces fuimos criticados hasta el cansancio, que estos manes no sirven, que esta música no vale, que suenan súper mal y todo eso. Pero llegábamos al en vivo Y un era abismo otra de cosa, diferencia, era claro. otra cosa. No, estos manes, o sea, sí tocan, sí va bien. Y Guau. como te digo, nos llevaron un poco las críticas, pero también los contratos, ¿no? O sea, vengan acá Era un y contraste estábamos de girando opinión. por todo el país, ya nos vimos una banda, íbamos, como te digo, a todos lados y no cobrábamos, o sea, nos daban para los pasajes, nos daban el hotel, la comida, quizás nos daban un poco de dinero, sí. Pero nada, era un tour de hacerte conocido recién. Claro. Entonces, ahí vivimos el momento no de superestrellas, pero ya de subirte en una banda y hacer una gira, ya te da otra percepción de lo Empezaron que... a sentir lo que se venía también. Sí, o sea, dijimos, esto está funcionando, o sea, quizás podemos vivir de esto, sí, o quizás podemos hacer otras cosas. Soñábamos con tener una disquera y eso, pero nada, no había, en Quito no había nada. Claro. Conversábamos con los amigos de las bandas de allá y decían, no, nosotros fuimos independientes, hicimos nosotros mismos, grabamos nuestro propio disco y aquí y acá. Nos tocó a nosotros hacer lo mismo, digamos Claro. así. Entonces, como tú bien decías, pues quizás Colombia era un referente para Quito. Y nosotros, ¿cómo llegamos a Colombia? Si ni sé cómo estamos llegando a Quito. Claro. Y ni sé cómo grabamos un disco en Cuenca. Vaya, el disco, el Ecuador Subterráneo, nos catapultó, sí, a Colombia, nos escuchaban Increíble. en Colombia, pero la crítica era igual, o sea, esta banda suena así, pero sé que en vivo suenan bien, pero pero la música, en cambio, no decía lo que... Claro, digo, el no track, la nos grabación. representaba, no nos Claro, representaba. ajá. Entonces, esa fue la parte difícil. Qué foco. ¿Y ustedes como qué reflexión hicieron en ese momento? Dijeron, tenemos que grabar bien. Teníamos que grabar bien, pero no había las posibilidades. Claro. Entonces, hubo la chance de grabar un concierto en Quito de la pues, concha acústica. Entonces, rico. hicimos el vivo de Vasca. Ujú. Y ese funcionó. Entonces, ahí la gente un poco dijo, estos son los Vasca, ya suena muy diferente a lo que está el disco y suenan mucho más cañeros y son más fuertes. Y empezó también el tema de sonar en Perú, de seguir un poco afianzándonos en Colombia. Pero para Qué llegar bien. a esos lugares era, vengan chicos acá, o sea, y acá hacemos la gira. Era un boca a boca, dices tú, como que casi era un boca a boca. Todo era así, todo era Ajá. así. O sea, una llamada telefónica a veces era complicado, todo era por los contactos que se hacían en los conciertos en los que estaban, ¿no? Ya. Y un poco yo que estaba a la cabeza como el cantante, era todo,
oye, necesitamos esto, queremos hacer esto, queremos hacer... Salían las entrevistas para los fanzines, me acuerdo, en esa época, pues no había revistas de rock ni nada de eso. Salir en la onda era wow, o sea, tienes que ser una banda de pop y salimos en la onda una vez. Sí, entonces qué loco, fue muy gracioso y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era muy chévere. Tuvimos mucha suerte, digamos así, porque le caímos bien a la gente, ¿no? Y yo creo que lo que pegó más de nosotros fueron las letras y la forma de decirlas. Ajá. Yo no soy un cantante de heavy metal que tiene la voz súper aguda y eso. Yo canto como así nomás, y no simplemente expreso lo que quiero decir. Entonces es una expresión es como coger un metalero del ruedo y subirlo a cantar, ¿ya? Sí. Entonces fue algo así. Y eso incluso pegó, a la gente le gustó, o sea, escuchar, decir algo muy natural, digamos así, sin una voz tan wow, así de heavy metal. Entonces, eso pegó muchísimo también, la gente se identificó con eso. Y nos hizo quizás la banda contestataria en ese momento para muchas cosas, sí. ¿No? Si había una huelga, estaban escuchando a Vasca. Si había que saliera una protesta, estaban escuchando a Vasca. Entonces Vasca era la banda del pueblo, digamos. Claro, así, ¿no? Entonces, exacto, totalmente. Nos convertimos en eso. Somos muy agradecidos con toda la gente que nos ha apoyado en estos casi 30 años, así de estar ahí, lucha y lucha. Que es lo que nos ha dado la suerte de estar en grandes escenarios, en grandes festivales, con grandes bandas que ni nos imaginamos alguna vez tocar, pues, ¿no? Estar con Metallica, con Mega, con Testament. Es súper loco, o sea, eso, justo lo que me dijiste de lo de tu voz, loco. O sea, como yo quería justamente llegar a eso, a que me hables un poco de cómo tú te percibes a ti como instrumento, obviamente, ¿no? Porque sí, ustedes se alejan de este lado como muy lírico, se podría decir, como del metal, así muy, como, ¿cómo se diría? Como un poco mucho más clásico del metal, que es mucho más... Como el heavy metal, como el heavy metal que queríamos hacer. Sí, pues todas las voces son súper agudas, líricas, más agudas, entonces, mucho más técnicas, de cierta manera, ¿no? Exactamente. Pero tú como que... Y como banda, todos éramos flojos. O sea, el guitarrista era el bueno, pero el bajista recién estaba empezando. El baterista no se diga. Y yo peor, o sea, como decía. Tú no cantabas antes, tú cantabas en un coro o algo así, como que esa era tu aproximación al canto. Yo tenía la fascinación de cantar justamente porque siempre me sacaban en el coro de la iglesia, ven a cantar así. Entonces yo era el que cantaba, pero así como con emoción, ¿no? Todos cantaban así, y yo cantaba más emocionado. Qué loco. Y había me acuerdo, en la colonia vacacional cuando eran las vacaciones, pues ahí habían los amigos, los dirigentes, pues que eran mayores a nosotros, pues y sabían un tema de eso, de estéreo, se sabían un tema de ilegal. Yo me juntaba y escuchaba y me ponía a cantar. Entonces, no tenía buena voz ni nada, pero seguía, tampoco tenías vergüenza. Y no tenía vergüenza, y tenía el ánimo de cantar. Claro. Entonces, así hice una banda de garage con unos amigos que quizás nunca tocamos en vivo, pero nos sacábamos la madre tocando a Slayer, a Motorhead, a Testament, a Metallica, era nuestra banda así favorita. ¿Y cómo era tú, justamente, ahorita que me dices esto de ir sacando bandas y como ir descubriendo tu voz? Porque mientras vas sacando bandas y vas sacando como canciones y vas cantando, vas descubriendo un poco cómo funcionas. ¿Cómo fue tu proceso de mejora? Un poco fue por ahí, porque yo no soy músico de escuela, digamos, claro. No soy cantante de escuela, sí, que hubiese sido mucho más fácil, o quizás hubiese sido nuestra perdición si yo salía cantando. ¡Ay! También, así, ¿no? Claro, entonces, capaz no marcaban ese. Exacto, entonces, ya escuchando, como digo, a los Kiss sobre todo. Bien. Se sacaba, ay, bien. Pucha, me encantaba. Y no se diga, pucha, después ya Metallica. Era trataba yo de remedar las voces, ¿no? Entonces sacaba Metallica por ahí, entonces, y Héroes del Silencio también por ahí, era súper fácil. Ibas descubriendo tus texturas. Exacto. Entonces, y en Vasca fue difícil, porque darle una voz a Vasca era más complicado. Entonces, el primer disco del Vasca justamente tiene esa falencia, donde que yo no encontraba una voz para mí. Fue muy difícil, ya el disco Tierras Nefastas quizás ya tiene ya una voz ya más propia de la banda, ¿no? Que quizás en los discos posteriores pues se refleja también, sí, entonces totalmente. Ya va quedando por ahí, entonces ya más asentado, porque en el primer disco fue un experimento y canta, y yo metido en un estudio de grabación, ¿cómo canto? Y canté así malísimo, súper fingido, todo eso, pero bueno. Pero eso le dio un color también. Tomaste un poco de esa referencia. Le dio un toque interesante, claro que sí. O sea, justamente ahora estamos grabando un LP
Vamos a sacar, más bien dicho, el LP del Hijos de, pero con la versión 2021. Ah, qué bacán. Entonces suena como hubiésemos querido que suene hace 20 años atrás, ¿no? Imagínate, con Vasca con ese sonido, quizás hubiésemos alcanzado muchas cosas más, ¿no? Entonces, nosotros soñábamos con bandas de Argentina como Malón, como Orcas, me acuerdo, había tantas bandas en esa época que queríamos ser como ellos, ¿no? Tenían referentes de sonido. Pero no teníamos esa, repetiré tal vez quizás esa suerte del estudio de grabación, esa suerte de un productor que te dice, oye, ustedes suenan bestial, vamos a grabarles, vamos a conseguir una gira, no solo en Ecuador, sino aquí y acá. Todos teníamos que hacerlo nosotros. Claro, no había un eslabón que se dedique solo a esa parte, ¿no? Exacto, entonces quizás si estabas en Quito hubiese sido mucho más fácil. Mucha gente nos decía, vengan a vivir en Quito, vengan a vivir acá. ¿Y qué onda? ¿Por qué no lo hicieron? Nunca lo pensaron así como... ¿Sabes vamos? Que no? Porque yo en esa época ya estaba casado. El bajista también estaba casado. Ya estaban casados. ¿Cuántos años se casaron? Yo me casé a los 21 años. A los 23, no, a los 23 miento. Pero ya estábamos en ese proceso, o sea, ya de pucha la familia, y ahora ¿cómo hago? Claro. Y intentando buscar esa opción B de un trabajo, ¿no? O de una carrera, ¿no? Yo soy diseñador gráfico aparte, entonces esto sí me va a dar, digamos, medianamente de comer, ¿no? Obtener un trabajo y esto, porque la música era complicado, más que todo para salir. O sea, como te digo, si hubiésemos tenido alguien en algún lugar donde dejar una maqueta y te digan, vamos a hacerles, vamos a pagarles, como se escucha, ¿no? De tantas bandas. Claro. Ahora tantos documentales. Solo veía el de Héroes del Silencio, o sea, wow, estos manes hicieron esto, wow, o sea, y grabaron con estos manes, y en Inglaterra, y pagados, y todo eso. ¿Qué no hubiésemos querido hacer nosotros de eso? Entonces, en Latinoamérica las cosas son difíciles, en Ecuador son difíciles, y en Cuenca mucho más difíciles. Claro, vamos a ver. Claro, y peor en nuestras condiciones, que no teníamos ni un peso. Entonces y que no hay como un referente también, ¿no? Como que no hay un referente que ya te va labrando el camino y dices como banda, estos manes fueron por aquí. Exacto, o sea, nosotros íbamos a conciertos de bandas que tocaban covers, ¿no? Entonces, por eso nosotros también tocábamos covers. Más bien ustedes eran ese referente que iban rompiendo. Nos convertimos, a pesar de que, por ejemplo, en Guayaquil habían los Blaze, habían los Abraxas, que yo era muy fan porque tenía amigos de Guayaquil, que ellos también eran los que me cruzaban a mí la música. Tenía un amigo que venía acá porque era primo de otros amigos cuencanos, entonces había esa facilidad y me cruzaba música, pero ya no decía, ve Metallica, este es Blaze. ¡Wow! Wow. Loco, claro. Y esto es Abrax, bueno, tantas otras bandas de demolición de Guayaquil. Claro. De Quito fue muy poco. O sea, es que o sea, por ejemplo, a Total Death o a Ente o a Mortal Decision conocimos en Quito mismo. Yendo. Exacto, yendo allá. Mientras que de Guayaquil sí venía un poco la música por acá. Entonces, ese referente de Blaze, y alguna vez vino Blaze a tocar acá, entonces fue algo así, wow, claro, ver una banda de acá y decir, exacto, ya con la facha, con las greñas, las guitarras, wow, o sea, la pose nomás de rock ya era otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, eso fue inspiración. Claro. Eso fue inspiración. Y así de poquito a poquito, pues fuimos labrando, digamos, un camino, creando quizás un camino que no existía, ¿no? Porque muchas bandas eran justamente de, bueno, yo sí toco la guitarra, pero toco en la kermés, o sea, no toco en un escenario así para rockers. Incluso había un rock en cierta forma medio aniñado acá en Cuenca, o sea, muy, ¿cómo decirlo? Muy hermético, o sea, si ellos tenían la música, solo ellos podían escuchar esa música, o sea, nosotros pedir un cassette, o sea, no éramos ni panas. Eso existía full en esa época también, como totalmente, así como, o sea, yo tengo este disco me guardo mi música para mis fans. Y yo también era así, créeme, pero por una cosa. Porque si yo tenía música, llegaban mis amigos de la jorga y se robaban todos mis cassettes y todo eso. Yo empecé a guardar mi música, o sea, mis acetatos empecé a guardarlos porque los conseguía. O sea, tener a Kiss, tener Iron Maiden, era wow, o sea, tener un acetato así. Recuerdo que otros amigos, en cambio, que estaban escuchando música mucho más extrema. ¿Y qué música tienes? Y yo, bueno, sacaba con orgullo así Kiss o Iron Maiden. ¿No tienes así como Napalm Death o Obituary? No, claro. Tengo en cassette, sí, así, pero no en acetato. Pues, o sea, era la diferencia. Claro. ¿No? Mientras que en otros lados vos ves los coleccionistas cómo tienen música. O sea, todo teníamos en cassette. Yo, personalmente, dentro de la banda, era el que justamente buscaba eso. O sea, me copiaba los cassettes de todas Eras el melómano. Exacto, entonces coleccionaba de todo referente a metal. O sea, sí fui hasta el death metal. El black metal nuevo ya no me expandí tanto. Claro. Pero hasta el death metal
que me gustó, sí, pero como interpretación éramos por el thrash, por lo que decía el thrash también, el hecho de estar en la batalla, en la lucha. Sí, y generaron una fusión ustedes, como que generan una fusión, porque no es trash netamente, no es heavy netamente, y justo ahora que me dices esto de la música protesta, es como, claro, tiene mucho eso. Es como hacer a Mercedes Sosa en heavy metal, ya, un poco mezclado con trash. Así. Sí, un poco rapidito. Claro, exacto. Pero hay ese sentimiento justamente de calle, ¿no? Hay ese sentimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor. O sea, estamos siendo afectados nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, la cuestión de trabajo. Entonces se nos pega a nosotros también. Entonces, claro, es una asimilación. Entonces, no era como los amigos que quizás tenían un poco más de posibilidades. Y sí, yo escucho rock y tengo mi guitarra, pero no tiene el problema de que te está pasando hambre quizás por aquí, o hoy día nos sacó para el arriendo los papás. No es una necesidad de expresión. Exacto. Entonces eran mucho más, no sé, o sea, vivir como la moda del rock nada más. Nosotros estábamos viviendo el rock y percibiendo todo eso. Entonces, qué locura. Era mucho más sentido, digamos así. Entonces, obviamente, quizás pudimos ser una banda de rock latino, quizás. Pero no, el metal era lo que nos gustaba, digamos. Exacto, era mucho más de la calle. Y esa fue lo que tomamos para hacer Vasca. Claro. Oye, ¿y cómo era este proceso de composición? Háblame un poco de eso. Háblame de tu parte en el proceso de composición, porque ser vocalista, justo, ¿tú tocas algún instrumento? ¿Tú llevaste desde algún instrumento algo? Soy un guitarrista frustrado. Alguna vez un amigo me dio clases de guitarra, yo quería ser guitarrista, quizás bajista, porque en una banda que hicimos con unos amigos, pues teníamos el guitarrista, teníamos el baterista, y yo cantaba, y necesitábamos como un bajista, y yo estaba queriendo aprender el bajo, pero nunca pude, o sea, por el tema de estar en el colegio, estudiando. Yo era el típico responsable, o sea, yo no era el rockero de que, no hago los deberes, o ya me dedico a la chupa. No, o sea, era el rockerito responsable, o sea, más que todo porque yo tengo una fuerte, digamos, ¿cómo lo diríamos? Pues un sentimiento con mi madre. Sí, veía en una entrevista que decías como que era hacia tu mamá. O sea, yo poderle fallar a la mamá, claro, o sea, no puedo. Qué loco. Hacerle sufrir, hacerle sentir mal, no puedo. Qué foco. Quizás si hubiese tenido un padre o sea, que viviera conmigo, las cosas hubieran sido diferentes porque hubiese habido cierta represión y eso. Entonces, mamita dejaba hacer todo lo que quieran. Si yo quería ser el diablo mañana, ella me dejaba hacerlo, entonces. Pero y te daba esta parte como justo tu libertad para que tú digas, mi mami me acolita, yo no voy a fallar a mi mamá. Claro. Entonces yo llegaba a la casa y ¿estás bien? Sí, ven, déjame verte. Entonces, entonces que venga así de pronto tomado, obviamente llegaba oliendo a tabaco, esas cosas, ¿no? Pero no consumía. Entonces trataba de estar bien con mi mamá para que esté tranquila. O sea, tu mamá sí tenía miedo de que te metas al mundo del rock, obviamente. Claro que sí. Y bueno, yo también era deportista en la época de mi juventud y de mi niñez. Entonces el deporte me ayudó a evitar justamente las drogas. Entonces a mí me gustaba el baloncesto, la natación y la música. Entonces ya los vicios siempre quedaban de lado. Y peor cuando los amigos ya se tomaban mucho y ya que mi pana, que ni sé qué, y eso ya a mí ya no me gustaba en cambio. O sea, pasarla bien, divertirte, cantar, reírnos, tocar la guitarra, eso era lo que a mí me fascinaba, claro. ¿no? Pero ya ir al otro de estar ahí a borracho, que ni sé qué, de estar encargándote de los amigos, quizás en algunas veces me tocó, ¿no? Me tocó ir a dejar a los amigos en la casa y la mamá, pero usted me lleva, que ni sé qué, yo lo estoy dejando, ¿qué hacer? Y cosas como esas. Pero tú validaste ese punto con tu mamá, entonces así justo. Eso me ayudó justamente a tener cierto equilibrio, digamos, así, ¿no? Y llevar las cosas de una manera un poco más. Y dentro de todo eso de ser como súper estudioso, no te entró a tocar ningún instrumento. Nunca, o sea, y lo intenté, bueno, lo voy a decir, qué vergüenza. No sé manejar, entonces, alguna vez mis amigos me enseñaron a manejar 1, 2, 3 veces, pero nada más, o sea, no tenía carro. Entonces nunca aprendí a manejar. Claro. Ya cuando me casé compré un carro. Mi mujer sabía manejar, me robó el carro. Bueno, me quitó el carro. Entonces, esas eran las cosas, ¿no? Entonces, guitarra nunca aprendí. Entonces, la voz, ya chévere, le afianzábamos. Como tocábamos covers, como tocábamos Metallica, salía. Pero ya tocar las canciones de Vasca era mucho más difícil. Sí. Componer mucho más complejo, ¿no? O sea... ¿Cuándo entrabas tú? ¿Cómo era tú? Por ejemplo, ya cuando grabamos el primer disco, ahí Paulo Freire prácticamente fue el
el que compuso el 100%, digamos así, de la música, ¿no? Él venía con la guitarra, bueno, estábamos juntos, ¿no? Y iban saliendo las canciones. Yo de poco a poco iba metiendo una estrofita, Pero él una tenía como la idea parte. general de las letras y de la temática, Totalmente, ¿no? totalmente, porque era él al tener la guitarra en las manos, digamos así, entonces tenía el poder, digamos así, El ¿no? color De hacia hacer. dónde, claro. Exacto. Obviamente, como te digo, todo esto era una onda muy de trova, muy de Claro, bohemia. qué bacán. Y era la parte chévere, ¿no? Ajá. Entonces, poco a poco, pues, como digo, yo era incluso el que les daba los nombres a las canciones, ¿no? Porque X canción se iba a llamar tal. No, vale, pongámosle así. O sea, y toda esa nota Tú les de nombrabas. estar buscando, así, de estar viendo la parte que de pronto en el sentimiento de la gente pueda calar más, ¿no? O sea, yo Ajá. me encargaba un poco de esa parte también, entonces. Tú acotabas como con un poco de estas perspectivas. Sí, y también le daba la parte rockera o oscura a las letras, ¿no? O sea, hay que meterle algo medio oscuro por ahí. Satanicón, algo claro. Exacto. Claro, Hay que meterle algo por ahí. Eso vende. Entonces, y eso también era lo que me gustaba a mí, entonces jugar con esas cosas, claro. Exacto. Claro. Entonces, por ejemplo, Sucesor es un tema que en el segundo disco, gran tema en el Tierras Nefastas hacemos, pues ya me encargo yo de la composición, ¿no? Y de decir al Pablo, oye, hagamos esto, porque ya no queremos sonar tan heavy, o sea, vámonos por el trash, o ¿Y sea, cómo así. fuiste aportando Entonces la íbamos composición? haciendo ahí, bueno, o sea, yo le decía cómo hacerlo, o sea, hagamos este ritmo, entonces íbamos con el Pablo. Le tarareaba. Ajá. Y de poco a poco fue saliendo el Resucita, así salió también, perdón, el Sucesor, el Viejo Bar salieron así, ¿no? O sea, sonemos como Motorhead, sonemos como Slayer, o sea, vamos haciendo así, busquemos esto. Porque Pablo también no era el que le gustaba mucho escuchar otra música. Wow. Sino era, yo soy el músico, yo veo. Tú eras las orejas, él era el que lo plasmaba, básicamente. Exacto, algo así. Más o menos así. Y bueno, ya con todos los músicos también, ¿no? Cada uno ponía su parte, pero hagámosle así, metámosle esto, hagámosle sonar un poco más a esto. Qué divertido. Eso era la parte chévere. Y por suerte todos nos dejamos llevar también, porque eso era la parte bacana de la banda. O sea, no es que decían, no, yo toco, yo veré cómo toco. Claro. Y no, o sea, dejémonos llevar, o sea, hagamos así, hagamos asado. Y fueron funcionando. O sea, el disco Tierras Nefastas incluso ya es un disco que fue casi producido por nosotros mismos en el hecho de que vamos haciendo esto. En el Hijos de fue... Tenemos esto, metámonos a grabar, claro, hagamos rápido, como sea, y ya. Pero fue un resultado increíble a nivel de Ecuador. A nivel de afuera decían que simplemente es un demo de la banda. O sea, ya esperemos cuando saquen el disco. Ajá. O sea, así nos conocieron afuera. Sí. Después vino el Tierras Nefastas, que como digo, ya nos involucramos mucho más en la composición. En la parte de composición de letras y todo eso. Y como digo, ya quitándole quizás ese toque más de bohemia o de la calle, quizás dándole un poco más el tema de la lucha, un poco más metafórico quizás, claro. ¿No? Entonces, fue divertido. Y no se diga ya el Resucita. Claro. El Resucita es un disco mucho más complejo, donde que ya tuvimos la suerte de tener un estudio de grabación, un ingeniero de sonido de metal, donde que tuvimos la chance de escoger un amplificador, una guitarra o cómo sonar, ¿no? Y ya mucho más follados nosotros, cómo cantar. Claro, todo eso. Entonces, es un discazo, que ese disco ya lo puedes hacer sonar en todos lados, ¿no? Ya en Colombia dicen, Vasca tiene un disco. Y es el primer disco de Vasco, o sea... Claro, te toman como el primer disco. La gente no conoce nada más de nosotros, ¿no? Y después, no han tenido 2 discos más, puchi, son la bala, y esto y lo otro. Loco, y así fue en Argentina, y así fue en España o en México. El Resucita fue como el primer disco de los Vasca. Ahí es cuando el productor de este mismo disco pues nos dice, oye, grabemos el Hijos de Tierras Nefastas de nuevo. Entonces nos metemos a grabar nuevamente esos discos, la versión 2008, digamos así. Que tuvo un cierto agrado por la gente, no gustó mucho porque todavía tenían arraigado esos primeros discos, digamos así, ese sonido de Vasca más crudo, pero ayudó a que sonemos afuera. Porque como digo, con el sonido de los primeros discos no te podías presentar, incluso la gente escuchaba y decía, no suena bien, y no lo seguían escuchando. Claro. En Colombia sonó poquito así el Tierras Nefastas, pero no con esa fuerza.
regrabamos. ¿Y a ustedes cómo les pareció eso? ¿Qué tal fue como la experiencia? Sabes que no nos gustó mucho, claro. no nos gustó mucho porque justamente también estábamos, como quizás algunas bandas lo hicieron, ¿no? Como quizás Metallica quiso ser medio grunge algún tiempo, sí. y falló, ¿no? Quisieron estar a la moda, digamos, sí, así, no, ¿no? Sí, entonces, ajá, totalmente. A nosotros también queríamos sonar un poco más, no sé si con ese tema con esos géneros del grove o del hardcore que sonaban en esa época, sonar un poco más pesados, le bajamos la afinación también a nuestros temas, a todo, entonces hicimos el intento. Es un disco muy bueno, digámoslo así, pero la gente sí criticó mucho, o sea, porque perdió la fuerza. Por nostalgia, exacto, ¿no? Y para ustedes también debe ser por la nostalgia. Pero eso fue lo que en cierta forma ha marcado lo que Vasca vino haciendo ya después, claro. O sea, el sonido que estábamos buscando, en cuestión de sonido y en cuestión de exigencia, o sea, queremos esto. El disco que hagamos nuevamente, pues tiene que ser así, sonar así, y bueno, y gastar en cierta forma, porque para sonar así tienes que gastar en estudio, en producción, en todo eso, entonces, incluso en el disco mismo, en finalizar el disco, ¿cómo lo hacemos? O sea, esa parte también fue mucho la que nos involucramos, digamos, para tener un producto de calidad, que ya no solo suene acá en el Ecuador, sino justamente ya sea una carta de presentación para otros países. Claro, fueron puliendo como estos procesitos de los mismos temas también, qué loco. Y cuéntame, ahorita ya me hablaste un poco como de esta dinámica de cómo ha sido la composición, cómo ha sido que llevan bastante ideas de sonoridades, como sonemos así, como de referencias de esta banda, este riff, así, entonces me parece como súper visual. Creo que de referencias partimos todos, creo que también mucha gente se ha dedicado a decir como suenan igualito a esto y te hachan y te quieren matar por eso, pero todo es una referencia. Este podcast es una referencia de otro podcast que se llama Creativo. Entonces es como todos tenemos una referencia de dónde partir, ¿no? Cuéntame un poco, ahora ustedes tenían esa dinámica de composición, pero Vasca cambia full de integrantes y pasa como, empiezan a cambiar, entonces la dinámica también se ve afectada, incluso la música y la sonoridad, tú debes haber percibido cómo se iba afectando, ¿no? Cuéntame un poco de eso y tú eres como básicamente el pilar que se queda ahí en Vasca todo el tiempo. Incluso hablándote de los orígenes, mira, te cuento, o sea, hablando de los orígenes de la banda, claro, o sea, había tanta chupa en la banda que ya yo dije, hasta aquí nomás, así, estábamos haciendo de chiste música, o sea, componiendo y todo eso, haciendo covercitos y todo eso, yo dije, no, o sea, no me voy por los vicios. Y me salgo del proyecto del grupo, digamos, así que estábamos haciendo, ¿no? Y salen con otro cantante y todo eso. Y ya se llamaban Vasca, ¿no es cierto? Ya se llamaba Vasca, pero empezaron a interpretar covers, por ejemplo, de Scorpions, por los vocalistas que tenían, ¿no? Y quizás ya después Metallica también, pero los vocalistas no daban. Incluso un primer vocalista salió, el siguiente vocalista, pues así mismo duró un tiempo, pero no cantaba muy bien, pero la banda tenía que presentarse sea como sea, por más que el vocalista esté con el micrófono hacia el público, pero tenía que presentarse. ¿Y tú les viste? Entonces, yo era el fan, yo era amigo, estaba con ellos todo el tiempo, eran mis panas, entonces tenía que ir a todos lados. Entonces, yo digo, hagamos de nuevo, digo, así la onda, digo, así. Chuta, y una de esas, ya pues como digo, el cantante un poco no respondía, pues sobre todo a los temas que querían cantar, a Metallica quizás, o a Megadeth, ya no jalaba, entonces ahí es donde entro yo, entonces, pucha, con la polla en mano, digamos así, digamos la letra escrita en un papelito, y cantaba, le pegaba en el micrófono y cantaba, ¿no? Entonces en el escenario iba viendo de lado la letra y cantábamos, hicimos así temas como digo, de Metallica, hablaré tanto de ellos que fueron como que nuestra inspiración, pero también estaban temas de Iron Maiden, temas de Black Sabbath. Entonces tú fuiste el primer integrante en abrirse. Exacto, se podría decir. Pero ya cuando entro nuevamente, le damos ese toque de emoción, ¿no? Ese toque de tener un cantante, de que haga molle, de que sea expresivo, de que incite a la gente, de estar ahí con la cabeza hecho un ventilador. Entonces había esa presencia, digamos, de la banda. Entonces se va ganando y todos también se van alimentando de eso, entonces ya son mucho más expresivos en el escenario. Porque muchas bandas se presentaban, cogían su guitarra paraditos y tocaban y listo, ¿no? Pero justo es una cosa como de convivencia, mucha emoción. Empieza, como un equipo de fútbol, mientras más tocas, más empiezas a jugar mejor entre todos y todos entienden mejor como su puesta en escena. Pero justo y con el cambio de integrantes, ¿cómo tú sentías ese que se iba una pata y luego entonces ahí es el problema. El problema más grave es cuando nosotros ya teníamos unos temas
y tenemos una propuesta de grabación. Llega un amigo, me dice que quiero grabarles. Porque ya estaban empezando a grabar, por ejemplo, bandas como Sobrepeso, como Bajo Sueños, ya grabaron un disco incluso con un compilado de bandas cuencanas. Bacán. Y nosotros no pudimos participar porque no estábamos como dentro de ese género, digamos así, de bandas más alternativas. Quizás, más alternativas, justo. Entonces no pegamos. Y bueno, sale esta chance, se acerca antes de una presentación, pues este amigo. Yo digo, ya, buenas, hablemos después del show para ver cómo hacemos, para grabar unos 3 o 4 temas que teníamos ya listo. Y nuestro baterista, un gran amigo todo, que es un tipazo, porque él cayó en el mundo de las drogas. Ok. Y se recuperó y salió adelante y ahorita está súper bien, o sea... es un referente para nosotros de la lucha, ¿no? De poder salir de eso, ¿no? Pero en ese momento llegó súper mal. Oh, no. Entonces, el concierto fue un fracaso. Tuvimos, creo que 2 o 3 canciones que tocamos así, pero ¿y este man que está? O sea, no pegaba una. Y intentábamos tocar y no. Yo me voy a conversar con este amigo ya se había ido, o sea, no quería saber nada de Vasca. Entonces ahí es donde que se va nuestro primer integrante, digamos así, el baterista. Nos quedamos sin el batero y conseguir otro baterista gran pérdida. Es parar como 3, 4 meses, casi un año, digamos así. Qué bestia, claro. Regresamos con otro baterista, incluso ya un bajista se nos fue también porque teníamos el bajista que no era tan, digamos, no le gustaba ensayar, no le gustaba sacar mucho los temas, era flojito, digamos así, ¿no? Entonces él también no tenía ese compromiso como ustedes también. Exacto, no tenía mucho el entusiasmo, digamos, de hacerlo, ¿no? Totalmente. Y también sale un bajista, entonces cambiamos... Rearmar la base. Bajista, baterista, incluso conseguimos otro guitarrista para afianzar más la banda, y ahí es donde que empezamos también ya a girar a nivel ¿cómo sería? Pues de... Nacional, así. No, alrededor de Cuenca. Sí, que se empiezan a ir como por... Estuvimos ya tocando en Gualaceo, estuvimos tocando en Azogues, estuvimos tocando en cantones, ¿no? Estuvimos tocando en Chordeleg, vaya, se me van los nombres. Hijo, y entonces ustedes tuvieron que rearmar Entonces rearmamos la banda, sí. Al ruedo. Exacto, y ya empezamos a componer más temas también, ¿no? Entonces eso nos da la chance de ir a Quito, ya con esa banda afianzada, digamos. Pero así. Se afianzaron de uno, entonces, como que la manera de componer. Digamos que en un año, porque en ese proceso con Paulo hicimos otra banda que se llamaba La Biblia. Porque justamente había un concurso, entonces dice, armamos una banda, dice, es un concurso chévere donde te grababan un tema. Los clásicos. Entonces era buena, si no teníamos banda, no teníamos a Vasca. Incluso Paulo, él tenía una banda que se llamaba Slash. De unos viejos amigos que también eran referentes para nosotros, porque ellos eran más viejos. Paulo era el más jovencito, digamos así, y era el guitarrista, pero eran dos panas que, como digo, fueron un referente también, porque verlos en escenario ellos sí tocaban metal, ellos tocaban a Barón Rojo, quizás tocaban un tema de Slayer, entonces sí eran un referente, ¿no? Y Paulo también estaba comenzando como guitarrista y me invitan a tocar también con ellos. Así mismo, porque ya la Vasca ya nos quedamos sin saber qué hacer, pues. Claro. Hicimos un concierto también con ellos en Pasaje, incluyendo otros músicos también para completar la banda. Se quedó en el limbo. Entonces fue chévere todo ese momento, ¿no? Pero sin saber qué va a pasar con Vasca. Entonces, al ir a este concurso y prácticamente quedar en segundo lugar, no pudimos hacer la grabación, pues decidimos, oye, no, está de armar nuevamente Vasca, o sea, y juntamos de nuevo a la gente, vimos este baterista que faltaba. ¿Y cuánto tiempo de stop fue eso? Quizás sí fue un año, fue bastante tiempo, digamos así, sí. Entonces... ahí comenzamos ya a terminar las canciones que también teníamos ya escritas, por ejemplo, ya Heavy Rock o... Esclavo de la Demencia, ya se fueron armando, digamos así. Claro. Terminamos de hacer eso, pues, y comenzamos la gira, digamos, de alrededores de Cuenca, ya. Claro. Y luego fue ya ir a la capital. ¿Y cómo fue como... Luego también como que hay varios cambios también, ¿no? Sí, luego sí. El Pablo, y por ejemplo, ya en la época del terminado de grabar el Tierras Nefastas... a cada disco se les fue uno. Claro. Bueno, esa fue la parte más grave en el Tierras Nefastas, porque
Incluso teníamos un amigo que nos ayudaba con el tema del manejo, más o menos de la banda, conseguir contactos y todo eso. Y conmigo mismo armábamos, o sea, ya teníamos visto para ir a una gira por Colombia, o sea, saliendo de Ecuador por Colombia, por Venezuela, llegar a México, nuevamente bajar y quizás ir a Perú. Ya teníamos armados los contactos y todo eso. Íbamos de mochileros, o sea, con guitarra en mano íbamos de mochileros, como creo que lo hacen todas las bandas, ¿no? Que buscan a sí mismo un sueño. Lastimosamente yo caigo con un cáncer. Sí, eso quería que justo termina conversar. con todo, o sea, yo estaba en la universidad, en el último año de universidad, terminando ya mi carrera, por suerte me dan la chance de seguir estudiando en el proceso de quimioterapia, radioterapia y todo eso. Y yo ya me vi, al escuchar cáncer, vos dices, ya aquí se acabó todo, o sea, ya me vi Claro. Se replantea toda tu vida en realidad. Claro, y con la banda fue igual, o sea, todos dijeron, no, ya, aquí se acabó todo y Vasca se termina. Y Paulo, que tenía una banda de música popular, digamos así, llamada acústica. Música nacional, no sé cómo se llama. Entonces, él ya había viajado una vez a Estados Unidos con esta banda. Se le abre la oportunidad de ir nuevamente. Al verme a mí así, me dice, me voy a los Estados Unidos. Ya pensando que quizás no haya un futuro para Vasca, ¿no? Entonces, buscando una nueva opción por allá quizás. Entonces, él decide irse y desde el 2000, Paulo prácticamente va a vivir a los Estados Unidos, ya voy a hacer su vida y todo eso, y Vasca termina ya desapareciendo, digamos. Yo tuve, en el proceso de quimio y todo eso, yo tuve muchas llamadas de gente de otros lugares o de la capital incluso. Tuve un amigo que vivía en España y me dice, oye, estoy haciendo conciertos, dice, voy a tener una banda internacional, hablando por española, al Ecuador, dice, sí, estoy llevándole a Obús, dice, para el próximo año, dice, quiero que Vasca abra. Si le cuento mi historia, digo, y sabes que estoy así, esto que lo otro, en proceso, no sé cómo vaya a terminar esto, y bla, bla, bla. Y dice, no, hermano, todo tiene que salir bien, y vamos a ver cómo hacemos, y todo eso. Bueno, perdimos un poco el contacto hasta que yo ya terminé todo mi proceso, digamos, me recuperé, salí del cáncer, y bueno, digo, hagamos la vuelta, o sea, porque tenía la insistencia de estos amigos, incluso que algunos amigos en Quito querían, armemos otra banda, dice, te ponemos músicos, un bajista, un guitarrista, existía otro, y tú cantas, dice así, wow. porque había el interés, incluso en Estados Unidos mismo decían, oye, vente acá, dice, con el Paulo mismo armamos una banda, vemos músicos acá y tocan. Entonces yo digo, chuta, ¿y ahora qué hago? Digo, si armo de nuevo la banda, ¿qué hacemos? Entonces, conversando con Paulo vía telefónica, digo, hermano, hay estas opciones, digo, si hay estas posibilidades, la gente quiere seguir escuchando a Vasca y vamos a armar nuevamente la banda, digo, así. Entonces me dice, hermano, dale, porque yo acá me quedo. Entonces, ya con ese consentimiento, con esa visión de, digo, me quedé solo quizás, digo, voy a armar la banda. Y con estas opciones que había, yo digo, pero no, digo, o sea, están mis otros panas también, digo. Pero tú ya como un líder, ya, o sea, ahí tú ya te sentiste como parte del líder de. Ya nos quedamos tú parte de, claro, digamos así. Pues entonces era comenzar, y como habían las propuestas, digo, o sea, algo hay que hacer. Entonces ya descartando esa opción de ver unos músicos de fuera o quizás ir a viajar a otros lados y ver otros músicos, digo, le converso con Javier, que era, digamos, es uno de los panas también más allegados a la banda, ¿no? Entonces digo, ve, hay esto. Armamos la banda de nuevo, conversamos con el baterista que en esa época estaba también, porque ya se nos fue un baterista también, nuestro baterista también tuvo una banda de música tropical, creo que es, y se fue para los Estados Unidos también y se quedó a vivir allá. Entonces el disco Tierras Nefastas también se graba con músicos invitados. Con Javier armamos la nota y con Paul Gómez, el baterista que nos acompañó en la gira al Tierras Nefastas. Armemos la banda nuevamente. Entonces, buscar un guitarrista era lo más complicado. Un guitarrista que se pegue más o menos a lo que hacía Paulo. Que básicamente de él partía la sonoridad. Y más difícil. Exacto. Y más que todo que tenga justamente ese espíritu y todo eso, ¿no? Y le llamo a este viejo amigo, a Gitar Cuesta. Le llamo a decir, bueno, ¿sabes qué hay esto? Él creo que estaba con sus otros proyectos, con Cruz Encarnada y creo que un proyecto muy independiente también de él. Entonces, estaba tomado ese rato que le llamo.
Y me dice, ya de unas, dice, armemos Vasca, me dice así, ya. Yo les acolito, todo eso, vemos cómo hacemos de allá, de aquí, yo estoy en la capital. Él un tiempo vivió acá y fue parte incluso de la jorguita de los Vasca, que nos encontramos porque fue profesor de unas academias acá. Entonces éramos amigos, conocidos. Y nada, la segunda vez que le llamo en cambio ya para ver cómo podíamos hacer, porque ya venía este concierto con Obús. Ya estaba sobrio. ¿Sabes qué? Me dice, oye, tengo esto. Exacto, ya estaba sobrio. Entonces me dice, tengo esto. Dice, va a ser muy difícil para mí. Imposible encontrarnos y todo esto. Yo te digo, y ahora se fregó. Le llamamos al hermano de Pablo, que también era guitarrista, tenía su banda Ciudad Santa. Pero en esa época también andaba muy de fiesta y todo eso, y no cayó a los ensayos que le convocamos. Entonces, con este man no se puede. Entonces, terminamos también ahí. Y teníamos otro amigo, Paul Moscoso, que también había suplido a Paulo en sus bandas, en sus proyectos. Por ejemplo, Paulo salió de Slash, entró él. Paulo salió de Acústica, entró él. Entonces, Paulo también nos dice, oye, métanme al Paul, dice así, él también es pana, dice, es buen amigo, dice, me ha ayudado justamente con esto. Ajá. Métanme al Paul. Entonces le metemos al Paul. Paul venía haciendo música un poco más clásica, de rock clásico, digamos así, tocando a Led Zeppelin, cobereando a los Led Zeppelin, así. Entonces, bueno, algo puede pasar, ¿no? Veamos cómo suena. Y buscamos también otro baterista, Guillermo Rodríguez, que él tocaba en Lignum Crucis, una banda también amiga con la que hacíamos giras, así en Azogues, en Chordelé, en Gualaceo, hacíamos giras, que era también conocido. Entonces, con ellos empezamos nuevamente Vasca y retomamos la gira del Tierras Nefastas, que estaba prácticamente iniciada en pañales prácticamente. Claro. Iniciamos la gira del Tierras Nefastas con ellos. Tuvieron que aprenderse los temas de Vasca y todo eso. Fue muy difícil, porque Paul tenía otra visión de la banda. Y tú sentías el peso encima de esto. Totalmente. Entonces, salir por ejemplo, el concierto de Obús fue una locura, porque era un coliseo lleno. Claro. Y era como el regreso de Vasca. Exacto, el regreso de Vasca. Y la crítica fue durísima, porque nos dijeron, o sea, que bueno, la banda no suena como sonaba antes. Dice así, o sea, está muy flaquita, muy débil, no sé tantas cosas que decían, o sea, no tiene expresión. O sea, el regreso de Juan Pablo, que bacán todo, que chévere, que vuelva a los escenarios, pero la banda no sabemos qué pasará. Entonces, o sea, sí hubo un feedback de la gente. Totalmente, o sea, nos apoyaron, sí, por el cariño que había con la banda, pero más ahí no veían un futuro como con nosotros, ¿no? Porque, como digo, esa alineación recién se empezaba a conocer. A funcionar como relojito, que lo que estaban ustedes ya funcionando como reloj, sabiendo tus dinámicas también. Qué difícil. Entonces, con lo que tenía Paul, digamos, en ese momento, que era un poco de hard rock, digamos, sí podemos hacer un heavy, un hard rock, quizás por ahí, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, de poco a poco fuimos experimentando. Guillermo fue una gran base en la batería, porque él le tarareaba lo que queríamos hacer en guitarras, en cambio, a Paul. Entonces, en la batería íbamos sacando los ritmos para que Paul medio interprete así. Y fuimos haciéndonos una la dinámica banda. de composición empezó a cambiar totalmente. Comenzamos así. Entonces, yo también empoderado en el tema de las letras, ya escribir, ¿de qué escribimos? O sea, eso mismo. ¿Y ahora cómo hacemos? O sea, Paulo escribía de una manera y yo le acolitaba así, ahora pero de otra era tu forma. Responsabilidad. Entonces, yo no soy bohemio, yo no soy nada de eso. Entonces, yo no saco un sentimiento con un traguito, o sea, claro. Porque muchos sentimientos justamente salen de las chupas, ¿no? O sea, esa era su manera de escribir, claro. Okay. Entonces, yo tengo otra manera de escribir. O sea, a mí me gusta también mucho componer. Soy fan de las novelas de Frankenstein, de Drácula, de la momia, o quizás no sé, de tantos escritores que hay, ¿no? Pero súper ciencia ficción, digamos. Bastante. Me identifico mucho con eso. A mí también me llama bastante la atención cómo se escribe estos simbolismos, justo. Exacto. Entonces, métele por ahí una parte metafórica para que la canción suene chévere. ¿Qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, vamos viendo entonces. El disco Tierras Nefastas, si le estudias un poquito, digamos, es como repetir ciertas canciones del Hijos de, o sea, una continuidad. Una continuidad del Hijos de. Sí.
Entonces, por ejemplo, el Hijos de se mezcla con el Culpables, es como la segunda parte, digamos así. Entonces, hay temas así, ¿no? Entonces, digo, busquemos esa forma de hacer. Entonces, tú te inspiraste en ustedes mismos. Exactamente. Entonces, bueno, la música va saliendo ya de poco a poco, un poco ya más fuerte, medio más trash, ya dejando el heavy de lado, porque ya no teníamos esa guitarrista, pues, virtuoso y todo eso. Entonces, vamos buscando las opciones, ¿no? Y nuestro afán también no era de decir, no, nos vamos a buscar el guitarrista perfecto para esto y el baterista perfecto, sino eran los amigos que estaban en ese momento, veamos cómo hacemos. O sea, y se fue dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, Almas de la Oscuridad es un tema que justamente quizás tiene que ver como una tercera parte del Culpables, ya. Nace El Corazón de Infierno, que es un tema ya muy, muy mío, de mi situación que pasé por el cáncer y todo eso. Muchos le ven como un tema romántico, pero tiene que ver justamente con un romance, justamente con la muerte, ¿no? Entonces, muchas cosas como esas fueron naciendo. El disco Resucita justamente se llama así porque Vasca resucita, yo resucito, digamos, porque es una segunda oportunidad para mí. Entonces, el disco se llama así por justamente todo eso, ¿no? Entonces, qué locura, hay temas como, el tema Resucita justamente habla de eso, ¿no? De volver a nacer de uno mismo, cambiando de actitud, siendo quizás más positivo, o buscando esas opciones que quizás dejamos pasar, ¿no? Entonces, ese disco es muy, muy... o sea, es full tú para adentro. Líricamente sí, totalmente. Habla un poco de mi vivencia, digamos así. Pero obviamente tratando de siempre... tocar los temas que Vasca tocaría. Exacto, o sea, de hacerlo mundial, digamos, universal. ¿Ya? Claro. Y la música resultó, digamos así. Ahí también tuvimos otra pérdida con Guillermo, porque más o menos ya grabamos unas maquetas del Corazón de Infierno, del Almas de la Oscuridad, que soltamos, por eso le invitan al Igor. Que soltamos a la capital. Y mucho tiene que ver con eso. Entonces, Guillermo Rodríguez también ve la necesidad de irse a los Estados Unidos. Ya. Todos se han ido a los Estados Unidos. Y bueno, fue un tema de la familia y todo eso, porque tenía que cambiar. La situación en Ecuador es bien difícil, es bien compleja. Sí. En una ciudad pequeña también es bien compleja y se buscan opciones, ¿no? Y cuando se tiene familia es mucho más grave. Tal el caso de nuestro guitarrista ahora, está en Estados Unidos justamente buscando una nueva opción, ¿no? Con toda su familia. Entonces, estamos en este momento sin un segundo guitarrista también. Pero bueno, en ese momento, pues Guillermo sale, toca vernos otro baterista a las puertas de grabar a sí mismo el siguiente disco. Claro. Vaya, paramos casi 2 años en ese momento. ¡Qué bestia! Casi 2 años porque no encontramos un baterista, no había la gente adecuada, digamos. Vemos un amigo que sacó los temas así, pero fue como... Vaya, le dimos el disco y sacó tal cual. Estudiadito. Claro, o sea, perfecto, o sea, pero para componer era más complejo, porque por ejemplo teníamos 8 temas, faltaban unos 3 temas más para completar el disco. Y con él, en cambio, fue mucho más difícil componer, porque era justamente, como digo, copiaba igualito y ya. Pero había que decirle qué hacer. Pero que componer no le salía. Eso de otra escuela, era de otra escuela, otras ideas. La música progresiva también un poco pegaba por ahí. Entonces, los temas que teníamos originalmente grabados, compuestos del Tiras Nefastas, del Resucita, terminan grabándose un poquito diferentes, digamos así, por la batería justamente, sonando diferente. Ahí es cuando le invitamos a Igor para que haga el tema Resucita. Entonces, le da ese toque que buscábamos también. Hubiésemos querido quizás invitarle a Igor y hacer el disco con él. Claro, se escucha clarito. Pero fue complicado. Claro, entonces tenía ese pegue justamente de metal contemporáneo, digamos así, ¿no? Él estaba en boga. Sí. Y eso buscábamos, pero bueno, terminamos grabando un tema nomás con él como músico invitado y los otros temas con Paulo Gallegos, el baterista en ese momento. Pero como digo, no había esa fusión, digamos, de músicos. Ya simplemente había que grabar el disco y ya. Y de ahí despegamos ya con el Resucita. Resucita fue donde yo llegué. Sí, cuando ya me llegó Vasca, me llegó en el Resucita. Claro, entonces ya en esa época pues ya estábamos haciendo música totalmente moderna, acorde al momento. Ya con una sonoridad incluso de él. Mira, tuvimos la suerte de tener un amigo, me dice, oye, ¿sabes qué? Y yo les produzco, dice así, porque tampoco teníamos productor, o sea, no sabíamos cómo hacer el disco, no teníamos plata.
Y dice, yo les produzco. Como era un amigo, un buen amigo, digamos así, entonces confiaba también en lo que hacía Vasca. Dice, ustedes tienen mucho potencial y eso simplemente les falta grabar. Dice, imagínate si el Hijos de hubiera sido grabado en un buen estudio, o el Tierra de Fastas también, el resultado hubiera sido diferente. ¿Quién sabe también? Hagamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, verdad. Porque verdad. ponte que eso es justo lo que hizo que genere esta incomodidad a cierta gente y esa incomodidad hizo que se ría tanto. Pero o sea, lo que sí estamos seguros es que se dijo, por eso se quedó en Ecuador, más nada. Claro. Entonces, él nos da la chance, justamente dice, bueno, busquemos estudios, busquemos ingenieros y logramos conseguirnos en Quito, justamente a la Corporación Ecuador, me acuerdo de un amigo. Y estaba bajo el mando, digamos, en la dirección de sonido de Juan Pablo Rivas. Juan Pablito, saludos, Juan Pablo Rivas. Un ingeniero que había grabado ya un montón de bandas de metal. Claro. Entonces garantizaba que nuestro sonido iba a ser de metal, iba a sonar muy bien y todo eso. Entonces, aparte que es un ingeniero de sonido, pues espectacular, digamos así. Entonces, me encachó todo lo que veníamos haciendo, estudié un poquito a la banda y sabía que también proponiéndonos. O sea, bueno, vamos a grabar así, veamos esto. ¿Él grabó en Resucita? Él fue el ingeniero de Resucita. Con razón. Mezcló y todo eso. Claro. Verdades. Qué recho. Tuvo mucho la mano de él. Pues, sí, suena súper bien ese disco, es increíble. Sí. Entonces nos fuimos a vivir a Quito. Como digo, auspiciados de este amigo, ¿no? Porque quizás si no teníamos la plata, pues hubiésemos hecho en Cuenca como sea. Ya había estudios acá en Cuenca con ingenieros ya medianamente, pues, capaces en el metal. Entonces hubiésemos podido hacerlo. Pero surgió esta chance, fuimos a Quito y las cosas salieron súper bien. O sea, el resultado del Resucito es un muy buen disco. Líricamente, pues expresa lo que Vasca también se siente, porque eso era el miedo que teníamos, ¿no? De quizás que Vasca desaparezca, ¿no? O sea, en el sentido de su identidad, su ideología. Obviamente su música evolucionó, ¿no? Pero lo que decía Vasca, pues sí, era social, era una voz de lucha todavía con el pueblo, entonces afianzó lo que Vasca era, ¿no? Es loco, justo tú nombraste una cosa de esto de ser el frontman hace un rato, de esto de esta responsabilidad que cae sobre el man que canta y el man que es la jeta de la banda, porque tú eres la cara de la banda, ¿cachas? Entonces, mucha gente se debe identificar contigo especialmente. O sea, tú eres el que lleva ese mensaje, tú eres el que da esa voz y el que da esa cara. Porque igual, con todos estos cambios de integrantes, tú eres como ese punto en común que ellos tienen para seguir identificando desde el Hijos de hasta el... ¿Cómo se llama el último? Hora de pelear. Hora de pelear. Hasta la hora del pelear, que es justo como que tú sigues siendo ese factor común entre todos estos discos. ¿Cómo se siente como esta responsabilidad y tú la llegaste a sentir de cierto modo de que sobre ti cae este peso de identidad de la banda? Claro, bueno, ha sido como una responsabilidad también, o sea, yo no puedo fallar ante muchas cosas, ¿no? Y si digo algo, pues tengo que decirlo bien. Y en cierta forma casi siempre se habla todo con la verdad, exacto, digamos. Es que tus posturas llegan a ser la postura de un grupo de gente. Exactamente. Por ejemplo, si le ponemos aquí a Paulo a hablar de Vasca, quizás él te va a comentar de otras cosas, ¿no? Si le ponemos a Javier, si le ponemos a otro... O los perciben la banda distinta. Justamente va a contar su otro lado, ¿no? Yo trato de justamente contar todo lo referente. Yo te hablo de Paulo, cómo sentía Pablo las cosas. Claro. No puedo decir yo hice esto, yo hice este otro, sino justamente cómo lo hicimos entre todos, ¿no? Entonces... Pero tú eres el representante. Por un lado, sí. O sea, creo que como cantante a veces nos toca eso, ¿no? O sea, si vos ves Iron Maiden, o sea, Bruce Dickinson es ese man. Claro. Si sale Bruce Dickinson, chuta... Ya está hablando en nombre de... Exacto. Entonces, todo eso, James Hetfield de Metallica, Dave Mustaine, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero esa es mi responsabilidad, digamos así. Incluso como banda que no tiene muchas... No somos una empresa, digamos así. Entonces yo soy el comunicador social, el que hago los textos, el que manda, el que a vos te escriben, a vos te quieren... El que hago la negociación, el que digo sí, no... Por eso, toda esa responsabilidad todo eso, de gratis. Claro, pero es algo que se tiene que hacer porque es el amor que se tiene, ¿no? Hacia la música, hacia lo que estás haciendo, porque al final de cuentas lo que yo veo también es algo donde que salgo ganando yo. Obvio. Pero yo veo para ganar todo. Claro, o sea, si sale, es como conversábamos con las bandas. Bueno, ese man gana muy bien, vive de la música. Sí, pero porque el man con su banda, él cobra tanto y a los músicos les da tanto. Entonces aquí nosotros todos somos panas, a mí si me pagan algo,
para 5 y ya está. Claro. Listo, chicos, por más que yo haya hecho la Otra negociación cosa. y todo eso, claro que obviamente sí hay digamos, unos ahorros que empezamos a guardar justamente para producir ya los temas, ¿no? Porque ya vimos que en los primeros discos no pudimos hacerlo, en el tercer disco, en el Tierras Nefastas, pues tuvimos la suerte de hacerlo. En el disco doble, este mismo productor tuvo un encontrón con el baterista y nos dejó botados ahí, que tuvimos que nosotros mismos terminar de producir el disco. Y ya para lo posterior que vino Vasca, pues ya empezamos, como digo, a ahorrar. Ya vimos la necesidad de... Vasca es el sexto miembro, hablando por el nombre. Claro. Entonces, si nos toca $100, dejemos $20 para Vasca y el resto nos divide. Qué loco es eso, ese punto de toda banda. Creo que llega este punto en el que le ves a la banda como otro man. Claro. Ya es un man, ya tiene su actitud, el man hasta allá es otro tipo. Es que es complejo, porque mira, cuando nosotros arrancamos para hacer el Resucita con nuevos músicos, todos vinieron a una banda que ya tenía fama, ya tenía todo, ya era conocida a nivel nacional y todo eso, entonces era, vaya, soy el guitarrista o el baterista, y llega ese momento en que dices... Es una parte turra porque se vuelven como músicos a sueldo ya. Entonces se pierde ese sentimiento de ser amigos, de compartir el momento, de sumarle de crear la música como panas, buscando un objetivo, sino ya se vuelven un poco las cosas medio individuales, ¿no? Y el trabajo. Exacto, exacto. Entonces es la parte fea, ¿no? Claro. Porque esto para mí no es un trabajo. Sí, yo me divierto haciendo esto. Si estoy aquí dándote una entrevista, me estoy divirtiendo, pero es una responsabilidad de lo que estoy diciendo por Vasca. Claro. Entonces, todo eso, ¿no? Y no trato de lucir yo hice las canciones y yo hice esto. No, o sea, todos somos una familia, digamos así. Totalmente. Muchos dicen a veces que la música, las bandas son como un matrimonio. Sí. Matrimonio es otra cosa. Una familia, yo pienso que es donde somos ahí el hermano mayor, el hermano menor. Somos una familia de esas viejas mafias italianas, ¿no? O sea, donde que el hermano quizás que se hace responsable de todo busca para todos. Claro. ¿No? Entonces, así es Vasca. Entonces, así he querido que sea, digamos así, para que todos justamente sientan y compartan igual, ¿no? Entonces, esa era la parte difícil, porque muchas veces me desilusioné cuando habían tocadas difíciles, digamos, complejas, donde que a veces venía una banda internacional. Recuerdo una anécdota cuando vino Rata Blanca. Ya tocábamos, creo que la tercera vez con ellos, ya éramos hasta amigos. Y ellos ya se manejaron de otra manera. Entonces decían, el horario de Rata Blanca es a las 8 de la noche. Y si no ha tocado, pues otra banda, pues qué pena. Y nosotros, ya eran las 8 de la noche, nos tocaba entrar a nosotros, pero bajo el contrato, pues tenía que seguir a Rata Blanca. Entonces se fregó. Toca Rata Blanca, la banda de cabeza de cartel y todo eso, la banda más importante. Termina de tocar, todo quedó hecho un desastre en el escenario. Y a Vasca ya no iba a tocar. Pero la gente estaba afuera, gritando, Vasca, Vasca, Vasca. Querían ver a Vasca. Incluso la gente, era una plaza de toros. La pista estaba medio vacía porque la localidad era mucho más cara. Entonces toda la gente de atrás se había botado a la pista. Entonces teníamos una pista llenita de gente. ¿Cómo no vamos a tocar? Entonces teníamos que hacerlos, ¿no? Pero bueno, salieron ahí los músicos. No, que no toco si no hay garantías, que esto, que ni sé qué otro. O sea, salieron esos aires de superestrella, ¿ya? Entonces, eso a mí ya no me gustó. Entonces, yo me dije, las cosas no son así. O sea, Vasca no es eso. O sea, si salimos es porque nosotros queremos, porque el público quiere escucharnos, nosotros nos debemos al público y hay que hacerlo. No había garantías. Incluso en esa época estábamos con un amigo que nos acompañaba de Roddy y dice, no, hermano, esto es un infierno, no salgan a tocar, todo está desconectado, les van a matar, no salgan. Entonces, también los chicos viendo eso dicen, no toquemos. No. Tú sentías como... O sea, tú sentías que en ti caía la responsabilidad de no salir. Y lo peor de todo, cuando sale un comentario, dice, ya nos pagaron, ya vamos. O sea, no es eso. No es eso. Sí, no es eso, hermanos, digo así. Entonces, conversé con el organizador, él me rogaba, dice, hermano, toquen, sé cómo, vayan, toquen, armemos todo de nuevo, los equipos están así, pero armemos. Tuve que salir, dar explicaciones a la gente, bueno, amigos, pasó esto, bla, 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 tengan paciencia, vamos a armar un poquito acá los equipos, denos unos minutos y salimos. La gente va...
Perfecto, chicos, vamos, toquemos. Ahí es donde que se subieron todos, como así, como que mal, con una mala gana. Y yo ya me di cuenta, digo, que esto no es así, digo, o sea, ya no están mis panas aquí, digo, o sea, ¿qué está pasando con la banda? Ajá. Y así se fue deteriorando poco a poco la Relación. con los músicos, ¿no? Entonces, fue muy difícil, pero hemos logrado ir saliendo de poco a poco, a pesar de que las condiciones eran esas, pero ya llegamos a un momento en que dijimos, no, o sea, hasta aquí nomás, ya cumplíamos 20 años con el Hijos de, teníamos que hacer algo, y dijimos, hasta aquí nomás, incluso la banda se separó en ese momento. Sí, salió un dijimos, poco. hasta ahí quedamos, digo, así dijimos con Javier, que prácticamente es el que me apoya en todo, el que decide en todo, es prácticamente en el quien puedo confiar, entonces con él pues se decidieron las cosas y terminamos con Vasca en el 2016. Ajá. Hasta ahí llegamos y queríamos empezar de nuevo. Y bueno, terminamos en una forma, digamos, pasiva, ¿no? Diplomática. Diplomática. Ajá. Pero ¿cómo la ves que cuando sufrí mi cáncer empezó a llamar la gente? Vasca. Qué locura, Vasca. Eso me parece densote, loco. Eso me parece súper loco de que se acaba la huevada y ahí empieza la necesidad de, ay, no, se acabó. Claro, entonces, bueno, no, nadie sabía que Vasca se había acabado, ¿no? Pero, puertas adentro. Pero claro, entonces empiezan las llamadas, un amigo en Estados Unidos, quiero Vasca de nuevo en Estados Unidos. Yo te digo, pero ¿qué hago? Digo, ¿y ahora cómo hago? Armamos de nuevo Vasca, ¿qué hacemos? Y Paulo Freire regresa de nuevo a Ecuador, ya después de su larga estadía por Estados Unidos, casi 20 años en Estados Unidos. Entonces regresa a Ecuador y dice, oye, hay la chance de volver a Vasca y hacer las cosas. Hay vacante. Claro, déjame ver, o sea, y empezamos con Folo de nuevo. Folo es un guitarrista, un capo, digamos así, es el guitarrista que Vasca necesitaba cuando hicimos el Resucita. Es un guitarrista, digamos, virtuoso, le gusta mucho, pues, experimentar y todo eso, entonces, y también sabe lo que Vasca busca, lo que Vasca necesita, lo que Vasca quiere hacer, ¿no? Entonces, es mucho más fácil componer las cosas con él. Le llamamos de nuevo, armemos Vasca, vemos otro baterista, viene Paulo, comenzamos las giras. O sea, la gente no les dejaron que acabe. Y créanme, Vasca sigue acá es por la gente. Claro, ajá. Porque la gente, y es una responsabilidad como que no podemos fallarles, o sea, por eso, Vasca, tenemos que estar ahí. Pero y esa es justo la responsabilidad que digo que te cae a ti, como directamente. Obviamente se dispersa entre todos los integrantes o los integrantes con más apego hacia el proyecto, pero a ti te cae directamente eso de que la gente necesita esto. Claro. Tú eres la cara. Imagínate, nosotros al no tener un productor que diga, chicos, les vamos a grabar 3 discos en 5 años. Bacán, ve, hay camello y todo eso, y hay trabajo, o podemos hacer producciones. Acá no es así, acá es independiente. Entonces hacemos un disco en el 2000, hacemos otro disco en el 2017, en el 2007, hacemos un disco en el 2008, hacemos un disco en el 2016. Entonces, son cosas complejas, claro, ¿no? Que de pronto dices, bueno, Vasca no tiene muchos discos, pero es por toda la historia que se va dando en medio de cada disco. Entonces, ahí está la respuesta de que tantos integrantes que pasaron por Vasca. Ha sido una locura, ¿no? Y es un comenzar de nuevo, porque cada vez que se va alguien... Se reinventan. Toca comenzar de cero. Qué locura. Oye, qué foco, qué bacán, qué buena historia de esas, qué loco. Cuéntame, desviémonos un poquito nada más para hablar de esto de cuando entraste al diseño gráfico. Quiero hablar como un poco de esta parte creativa dentro de este mundo, que es un mundo también recreativo y que tú seguramente tienes como... ¿Qué te gusta del diseño? ¿Tú dibujas? No. Al contrario, soy diseñador gráfico en sí, el tema de diagramación, libros, revistas. Yo me dediqué a eso por el trabajo mismo que ya me exigió eso. Fui un diseñador independiente un tiempo, pero es muy difícil. Entonces tuve que realmente... prepararte. Más que todo, trabajar para alguien. En este caso, por ejemplo, trabajé para empresas de publicidad y todo eso, entonces, o en mis proyectos pues independientes era el tema de diagramación, libros, revistas, todo eso, no, de ilustración soy súper hábil, digamos así, en papel, pero ya traducirlo a la computadora es mucho más complejo. ¿Y qué tanto como que tú te inspiras dentro de estas cosas como el dibujo, por ejemplo? He tenido como algunos invitados que me han hablado que
componen bastante desde el dibujo. Por ejemplo, teníamos una conversa con el Carlitos Michelena, que él decía que él hace sus escenas desde el dibujo. Entonces, como que hay muchos de estos apoyos en el arte. ¿Tú sientes que también como que te has apoyado en esta parte visual bastante para escribir? Sabes que yo soy súper fan de los cómics, así, de la ciencia ficción. De Van Helsing, de tantas cosas, ¿no? Y incluso me gusta, soy coleccionista de juguetes. Colecciono figuras de músicos o de los Spawns, no sé si... Qué bestia, yo también tengo unos Spawns, loco. Entonces me gusta todo el tema mitológico, todas esas cosas me fascinan, ¿no? Y dentro de la literatura también hay, y no solo de eso, hay tantos artistas gráficos que son impresionantes, ¿no? Tienes a Luis Royo, tienes a Boris Vallejo, a dibujantes así espectaculares, justamente del tema de ciencia ficción. Eso es lo que un poco a mí me ha apasionado y me llama mucho la atención, ¿no? Y conecta bastante con las cosas que te interesan escribir. Sí. Y muchos temas, por ejemplo, tienen que ver algo con todas esas cosas de los cómics que también yo andaba, me inducí por eso, ¿no? Claro. O sea, tantos cómics que no eran de autores así, pues súper conocidos, pero hablaban de zombies, hablaban de tantas cosas, entonces... o de extraterrestres. Tú encontrabas una conexión con lo que hacías musicalmente, tal vez. Sí, entonces he buscado, sobre todo en el Resucita, sí, dice mucho de eso, o en el Tiras Nefastas, pues el sucesor habla mucho de eso, tiene que ver quizás un poquito del Señor de los Anillos, ¿no? Qué bacán, Entonces, claro. Va un poco medio mezclado por ahí toda la... Eres bastante visual, o sea, sí. De ley. Y bueno, pues el heavy metal también me indujo mucho los escritores o compositores como Dai o... Pues, sobre todo porque escriben de fantasías y de todas estas cosas como hasta medio medievales de ciertas bandas. Exacto, entonces todo eso me apasionó siempre a mí. Claro que a veces mezclar con lo que hace Vasca es complicado. Totalmente. Porque dice otra cosa, ¿no? Claro. Pero un poco buscándole y digamos así, metiéndole de suave, pues se dio, ¿no? Sucesor es un tema que encanta a todo el mundo y fascina mucho y no tiene mucho que ver con esa identidad quizás muy frontal de protesta, Vasca, ¿no? Exacto, muy social. Es una batalla, sí, una confrontación entre el bien y el mal que épica. Totalmente traducida a eso, ¿no? Total. Entonces a la gente le encanta, ¿no? Y Corazón de Infierno, por ejemplo, es un tema también muy, muy metafórico que habla de, quizás como decimos, pues la gente lo interpreta como un romance, pero está muy traducido al tema de la muerte, ¿no? De la mortalidad del hombre y la resurrección también. Y un poco ahí están los cómics donde que vos ves, pues que del infierno sacan fuerzas para volver a renacer, ¿no? Y se convierten en superhéroes, pero que combaten en la noche, en la ciudad y todo eso. Entonces, qué loco, entonces claro, tú buscabas en las letras encapsular una historia, una pequeña historia. Yo sí me he dejado llevar por mucho de eso. O sea, muchas cosas gráficas también. Sí, totalmente. Qué bacán. Y bueno, en la parte gráfica para hacer los discos, por ejemplo, ya empezamos a ver diseñadores pues de fuera o ilustradores justamente de fuera. Entonces, por ejemplo, el Resucita tiene una linda ilustración en la portada que es hecha por Blasco Moscoso, el hermano de Paul, que en esa época pues... Es un pintor, digamos así, gráfico y buenísimo, entonces necesitamos esto. A veces digo, necesito esto, pero necesitamos eso. O sea, Vasca necesita esto. Y yo soy el que un poco da las ideas, ¿no? Porque desde la parte visual. A veces Vasca, los integrantes, ya que el Juan. Entonces, hagamos esto, necesitamos hacer esto, y la fotografía de esta forma, y las texturas así. Claro que siempre nos ayudamos de amigos, ¿no? Javier Álvarez es mi sobrino, él también es diseñador. Entonces tiene muchas ideas, ¿no? Entonces, a veces yo no me gusta sentarme y yo mismo estar diseñando, porque a veces... nos cerramos, ¿no? Siempre es bueno obtener una idea de fuera. Entonces, hagamos contigo. Entonces yo me convierto como en el productor, ya. De esa parte visual. Hagamos así, exacto. Hagamos así, veamos esto. Perfecto, demos la vuelta, creemos esta otra cosa. Y ya en el disco, por ejemplo, Siniestro y en el Es Hora de Pelear, pues nos vimos un ilustrador de Quito. Es cuencano, pero vive en Quito. Él es Paolo Urgiles. Y es
recontra capo de la ilustración y las ilustraciones del siniestro pues son hechas por él, pero justamente en base a una conversación, no queremos esto, mostrar esto de esta forma. O sea, tú seguías bastante esta parte visual también. Qué totalmente. Bacán, qué bien. Y en el último disco, pues Es hora de pelear, pues también la portada está dirigida, está hecha bajo un concepto, bajo lo que queremos mostrar, bajo lo que dicen los temas, y se logran pues unas ilustraciones pues increíbles. Qué bien. Creo que Paulo es la persona que, como te digo, nos ha apoyado en estos últimos discos y ha hecho tal cual como lo queremos, ¿no? Como tú querías plasmarlo también. Incluso claro, mucho más, o sea, porque este disco, el último disco, tiene unas ilustraciones que son dobles. Tú puedes verlos con unos visores de colores. Ah, ¿en serio? Entonces puedes ver el color rojo y el color azul. Entonces toda la idea que se dio, él la plasmó y dio también su aporte, ¿no? Qué bacán. Entonces es prácticamente una obra de él, el disco. Entonces es como vos te compras el disco y entras a un museo, ¿no? Entras a la exposición de Pablo Urgilés. El diseño es bacán. Exacto, entonces toca verse ya un material distinto para las impresiones, para las portadas, toca decidir cómo hacerlo, digipag, con postales y cosas de eso. Entonces muchas de esas decisiones pues las voy tomando yo, ¿no? Porque dentro de mi carrera pues es muy fácil, digamos, eso. Claro, entonces, tú eres el diseñador. Me toca decidir, entonces... Y dentro de la diagramación, pues yo mismo diagramo, pues yo ya tengo las ilustraciones y voy diagramando cómo van los textos, cómo van las cosas, así, entonces. Qué bien, loco. Es parte de mí, obviamente, de hacerlo bien para que la banda gane. Claro, es otro lado artístico del cual tú aportas también a al mismo proyecto. Y peor que no hay plata, no podemos pagar un diseñador. Te toca hacer, ahí está, proba. Uno mismo. Encima más diseñador. Oye, cuéntame también, para más o menos acabar justo esto, como tu percepción, un chance de este medio, que es con lo que yo más o menos quería cerrar, ver como tu perspectiva al respecto, ya de que tú eres una parte clave dentro de Vasca, y Vasca es una parte clave dentro del movimiento metalero de acá. Entonces, siendo full gente, creo que en Ecuador, creo que muchos músicos y mucha gente sabemos que hay muchos metaleros, hay mucho rock. ¿Por qué no ha habido tanto aporte del lado del público? Porque es como, yo veo que es un público bastante silente dentro de esta parte de aportar plata. Creo que también se ha dado mucho por esto de la gratuidad, que gracias a la gratuidad tal vez llegó a ser tan popular, pero hasta qué punto ya esto empezó a afectar. ¿Tú qué opinas al respecto de esta fanaticada silente? Bueno, creo que en el Ecuador mismo el rockero... no tiene las facilidades, digamos así, ¿no? O sea, es del estudiante, de colegio, de universidad, que no tiene, pues, como digo, la capacidad de pagarse un disco, una entrada. Peor cuando vienen bandas internacionales y las entradas son exorbitantes. Incluso eso ayuda a nuestro mercado al tener bandas internacionales porque se abre completamente un mercado, pero también las bandas locales van decayendo porque ya no tienen opciones, ¿no? Hay pocas bandas las que abren a los conciertos o son invitadas. Mientras que bandas que están comenzando se van quedando en el silencio. Y justamente es a veces porque arman un concierto, digamos, estas bandas jóvenes, y no hay mucha gente que apoye, ¿no? Por más que cueste $5 o $3, son vacíos, son conciertos con 50 personas y nada más. Entonces, como cuando estoy en las negociaciones de eventos, por ejemplo, el productor no le interesa mucho la calidad, como se dice, le interesa la cantidad de gente. Él quiere ver, le quiere ver un afiche con 10 bandas, un festival, no una banda cabeza de cartel y 2 bandas que le acompañen, por decir así, que es mucho mejor en un concierto, puedes pagar a las bandas mucho mejor. Pero en cambio la gente se ha mal acostumbrado a ver a 10 bandas, a 12 bandas, estar desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche en el concierto. Entonces esa es la parte difícil. Pero eso mismo, ¿no crees que eso mismo llevó a hacer que el metal sea este nicho popular? Totalmente. Pero que no quieren aportar. Totalmente. Y la parte grave es que ya, por ejemplo, en época de elecciones, yo qué sé, hacen un concierto gratuito, ¿no? O sea, te dan la plata a X movimiento, digamos, rockero, para que arme un concierto, y ahí es donde se hacen los super festivales y todo eso. En Quito es muy común, eso he visto. Sí. Y por ejemplo, son gratuitos. Entonces la gente se acostumbra, voy a ver, por ejemplo, nosotros tuvimos unos 2 conciertos, creo que es en la capital, que fueron gratuitos.
Entonces quisimos hacer un concierto ya pagado y dijeron, bueno, ya les vimos a Vasca, entonces con el productor que estábamos hablando para hacer el concierto de lanzamiento del Hora de Pelear, dijeron, es que Vasca ya tocó, dice así, o sea, y verles ahora pagados, creo que vamos a perder, o sea, Va a ser lo no me mismo, interesa. ajá, Claro, entonces esa es la parte compleja, ¿no? Ujú. Y también al haber, como digo, bandas internacionales, donde que las entradas son de 80, de 100, de $200, pues la gente ya esos $5 o $10 que puede pagar al concierto nacional con bandas locales, ya no lo hace. Ujú. Entonces, esa es la parte difícil, no sé, tiene que haber una conciencia de soy rockero, me gusta el rock, tengo que escuchar a las bandas nacionales, vamos a verles. Sí hay una falta de amor por el rock nacional, como quizás vemos en Argentina o vemos en México. Sí, juega un parte importante el nacionalismo dentro del metal, ¿no? Totalmente, tienes que amar lo que quieres, lo tuyo, O sea, lo lo que de sale de ajá. adentro, de nosotros mismos. Mira tantas bandas nacionales que son buenísimas, que tienen una calidad increíble, que sus discos suenan súper bien, pero que de pronto no pueden despegar, ¿no? Ujú. Y vos ves que todas las producciones son independientes, no hay un gasto de por medio. Totalmente. Y los músicos a veces también están mal acostumbrados a que ya tengo disco y ya quiero abrir a Metallica. Ajá, piensan que el disco es el fin. Exacto, o sea, Ujú. mira cómo te cuento lo que hemos Toda luchado la noche. nosotros desde subirnos de una van, de estar talada y recorrer el país durante años y años. Hasta ahora lo seguimos haciendo. Ujú. Si tal vez ayer estuvimos tocando con Metallica, mañana vamos a tocar no sé, en Cuenca, en este lugar. Sí, Entonces, así son las cosas, ¿no? Y tienes que entender lo que va a estar difícil aquí. Incluso abrir una banda internacional es lo más complicado, porque no puedes claro, exigir muchas cosas claro, que claro. si eres cabeza de cartel de otro festival, pues puedes pedir lo que necesitas y todo va muy bien. Mientras que con una banda internacional es mucho más complejo, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que también el músico necesita dar ese amor también por la música, ¿no? O sea, si hay que ir a guerrearlo, vamos. O sea, Ujú. si no tenemos hotel y tenemos que venir por las mismas, vamos. Si no nos van a dar de comer, vamos. Y si no nos van a pagar, vamos, pero nos vamos a hacer conocidos. Pero eso es, ajá, Ese totalmente. es un proceso, ¿no? Ujú. Entonces, mucho tiene que ver también eso, los costos de las bandas, para un productor de rock, vos ves que no es un empresario. El productor que trae Es un esas man que le bandas, gusta, a esas claro. bandas internacionales, él es el empresario. Claro. Pero que El hace que el concierto cruza. con las bandas locales es un Man. grupo de amigos que de pronto, Ujú. pucha, pusieron sus ahorros de toda la Totalmente. vida y dicen, vamos a hacer un concierto. Y esos son los que me llaman a mí. Oye, ¿cuánto cuesta Vasca? Chuta, cuesta 3.000. Oye, pero no tengo nada y le has cobrado a mi amigo la otra vez 1.000. Acolítame. Y Claro, claro, el bacán, mercado está así. Dale, claro, ajá. dale, o sea, dale, hagamos. Porque si digo no, yo pierdo un concierto. Si digo sí, bacán, tenemos otro festival, digamos así. Pero el mercado se va haciendo así, ¿no? Es mucho el regateo. Tienes que mover la línea. Mucho el claro. regateo. Yo sí, como hay tantas bandas que dicen, no, cuesta tanto, entonces tocan Sí. 3 veces al año. Ujú. Nosotros tenemos la suerte de tocar unas 10, unas 15 veces, quizás. Pero por esta un poco flexibilidad. más. ¿Por qué esa chance de hacer? Porque yo te entiendo, o sea, si nos vas a meter en este local y hay como bajarle, Ujú. pues ya. Es que el bajemos. medio lo exige también, ¿no? Exacto, entonces, y Vasca ha sido eso, por eso también nos mantenemos un poco Totalmente. haciendo conciertos y somos amigos de los productores que nos llaman y a veces hay como se dice, pues, yo te ayudo, tú me ayudas. Sí. Entonces dices, ¿sabes qué? Hagamos este concierto. Una suerte de trueque, claro. Alguna vez un amigo nos falló, nos dijo, cóbrenme casi nada por este concierto para yo sacar los ahorros y traer ángeles del infierno. Así pasó. Trajo ángeles del infierno y no nos hizo tocar. No, Así, peor aún, yo pensé que no date puedo ni cuenta, traer. Date cuenta, fue lo más terrible, una Qué decepción turbio, de esa. weón. Y todo el mundo hace eso. Oye, cóbrame. Y el próximo. Ay, no, pero mala fe. Son ¿no? pocos los que han hecho eso. Y eso es lo chévere, lo rescatable quizás de esto, ¿no? Hay muchos amigos que nos han dicho, esta vez acolítame y yo te acolito después. Entonces, y ha funcionado. Y Ujú, con eso también claro. hemos logrado sacar nuestras producciones, ¿no? Pero es muy difícil, Es muy difícil. complejo. Y como digo, el fanático, el fan, el rockero, no debe de esperar al último a escuchar a la banda que quiso escuchar regateando en la entrada. ¿Sabes qué? Ya pasaron todas las bandas y solo yo vine a escuchar la última y ya dame a mitad de precio. Y estamos 20 manes y queremos entrar. ¿Qué hace el de la puerta? Dice, chuta, son 20 manes. Venga, pague. Porque adentro está vacío. Sí. Entonces son cosas como esas, ¿no? A veces
Esto de un concierto de rock es toda una cultura en otros países, ¿no? El hecho de estar haciendo fila, Sí, conversando con los amigos, esperar sí, Es totalmente. toda Ajá. es toda una, Es un prácticamente, ritual, todo es un un ritual. ritual. Ajá. Exacto. Pero el hecho de quedarte chupando afuera y estar regateando la entrada, eso no está bien. Claro. Y eso han Eso ritualizado no está aquí bien, un poco. totalmente, totalmente. O hacer el puertazo. Sí, A nosotros nos ha totalmente. pasado muchas veces. O sea, Totalmente, estamos de ley. tocando y ¡blum! Algo pasó, o sea, y hueles a gas. Y rato menos pensado, ya toda la gente Ya es más está lleno. llenito. ¿Qué pasó? Sí, qué Y cosas estupidez. como esas. Claro. Entonces, es difícil. O sea, sí creo que el público debería ser más amante de la música Consecuente también. local, digamos así. Sí, sí, sí. Vos ves pues que las entradas no son muy costosas para los eventos locales y podemos ayudarnos, ¿no? Creo que, Totalmente. y sobre todo que subsista la música, subsistan las bandas y vayan habiendo nuevas bandas también. O sea, creo que hay que formar un mercado también para todo esto. O sea, veo la dificultad en tantos músicos nuevos que les toca hacer producciones independientes, como en nuestro caso quizás, pero no hay escenario. O sea, están tocando en bares, Ujú, no hay escenarios grandes como para que ellos puedan estar. Entonces, ¿cómo te haces conocer si ujú, tampoco acá hay una disquera? ujú. Chuta, Rotación. las redes sociales Rotar. ayudan ahora muchísimo, Ujú. ¿no? Porque ahora sacas un disco y está en redes sociales y estás tocando un Sí. concierto virtual en redes sociales. Pero el hecho de justamente foguearte y hacer las cosas así a nivel de coger una mochila y viajar por Sí. todos lados, eso es muy esencial para una banda. Que creo que justamente eso es lo que ha hecho que Vasca tenga este fondo tan poderoso, que justo como tú dices, ahora las redes sociales también, aunque aportan bastante a esta difusión y esta inmediatez, justo hacen eso, que sea una inmediatez, que sea como muy efímero el momento en el que algo pega y algo está arriba y luego hay un declive y simplemente desaparecen. Creo que eso es algo que ponte a Vasca le ha pasado mucho, que al estar guerreándola, ustedes en cada uno de esos escenarios han llegado a hacer que el fondo se transmita tan bien que la forma, justamente en la forma que ustedes se proyecten, van a seguir teniendo este fondo y esta identidad con la gente y justo en un declive van a seguir teniendo, justo son una banda familiar ahora. Tú mismo lo has dicho en algunas entrevistas que antes tocaban para gente de su misma edad, después ya ven cómo van con sus familias, con sus Sí, hijos, sí, sí. entonces es un fondo tan bien impregnado que no se debió a la forma. Justamente lo que tú dices con el Hijos de, que es un disco que no necesariamente suena bien, Ajá. pero que transmitió. Es un fondo tan fuerte que no importó esa forma y se quedó grabado en familias enteras ahorita, ¿cachas? Entonces me Totalmente. parece súper increíble como este impacto que ha generado Vasca en la gente y en la cultura de acá Oh, del Ecuador. gracias. Qué bacán para mí Gracias, conversar gracias. contigo, ñaño, en serio. No, gracias, Qué hermano. hermoso tenerte aquí y nada, ¿qué quieres decirle a la gente que te ve y te escucha para despedirte? Bueno, a todos los amigos que nos escuchan pues a través de tu programa, decirles que están invitados siempre a todos los conciertos no solo de Vasca, sino de todas las bandas, y que estemos ahí, que estemos presentes, que estemos apoyando a las bandas. Si hay chance de comprar los discos, pues hagámosle, porque eso ayuda mucho, ¿no? Ujú, Mira, nosotros ahora estamos con la campaña de mercadería también nueva de la ujú. banda, y la gente está apoyando, quizás porque justamente ven que esta cuarentena, más, no sé, cuarentena, ya no es cuarentena, ya son casi 2 años Milena. que estamos viviendo así confinados, ha sido muy difícil para el rock, ¿no? Para la música. Y si Ujú. justamente no somos generadores de muchas cosas, vamos a hacer que la música muera o solo esperaremos a bandas internacionales para irles a ver. Y eso no es el chiste, ¿no? El chiste es que las bandas locales salgan. Para nosotros ha sido muy difícil que nuestra música suene en otros lados, ¿no? En México, en Colombia, en Argentina. Ha sido muy difícil, pero de poquito a poquito hemos hecho. No esperemos tampoco a que las cosas salgan Totalmente. rapidísimo, ¿no? O sea, son procesos. Entonces, eso, invitarles a todos que sigan soñando, que sigan buscando, pues, eh, conseguir las cosas. Vaya, nada es fácil en la vida, todo toma su tiempo. Nunca dejen de luchar, nunca se dejen vencer. A nosotros nos han dicho hasta el cansancio que no servimos para nada, pero aquí estamos, quizás representando a una ciudad o a un país en algunos Totalmente. momentos y de la mejor manera. Como decimos, ponemos el pecho ahí ante las balas para representar a nuestro país y de la mejor manera, ¿no? Muy sencillos, personas muy simples, totalmente pues apasionadas por lo que hacemos, por la música, por el rock, por lo que sentimos. Creo que eso es lo más importante, ¿no? La pasión que le ponemos a lo que hacemos para que las cosas funcionen, digamos Totalmente. así.
no esperemos tampoco enriquecernos con esto, pero hagamos que la vida sea divertida, ¿no? Que podamos conseguir nuestros sueños, estar con la gente precisa a nuestro alrededor, que comparte nuestras mismas ideas, todo eso, ¿no? Creo que incluso la familia es muy importante y la banda es una familia, como te decía, creo que es muy importante tener el apoyo de todos ellos en momentos difíciles. Eso, valoremos todo eso, lo que tenemos más cercano. Qué bacán. Muchas gracias, ñaño. Qué bello escucharte, Jonah. qué bello conversar contigo. Entiendo. Gracias a ustedes también por ver, por escuchar. Acuérdense, esto no es una entrevista, esto es una conversación. Váyanse al Spotify, váyanse al YouTube. Nos vemos la próxima semana. Esténse pilas que estamos aquí en Cuenca. Oh yeah. Nos vemos ahí. Cuídense full. Chao. Bien. Qué buena, ñaño. Qué bacán. Ya me quedé sin voz. Ahí tiene una agua cerrada. Ahorita se ve. Ahorita me acuerdo del agua.